A través de la historia de la humanidad, las civilizaciones han buscado un principio unificador que explique el éxito, la realización personal y el crecimiento espiritual. Napoleón Hill, en su monumental obra La ley del éxito, nos invita a descubrir que el éxito no es una coincidencia, sino el resultado de leyes universales que rigen tanto el pensamiento como la acción. Este conocimiento trasciende las barreras culturales y temporales, y resuena en las enseñanzas más profundas de la humanidad. La Biblia declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13. Esta afirmación no solo inspira confianza, sino que señala una verdad fundamental. El éxito nace de una combinación de fe, esfuerzo y determinación. Al igual que Hill enfatiza el poder de la mente maestra y el hábito de hacer más de lo que se nos paga, las Escrituras nos enseñan a actuar con propósito y a trabajar con diligencia para cosechar lo que sembramos. El poder de la imaginación. Cada gran obra, descubrimiento y avance de la humanidad tuvo su origen en la imaginación. Hill destaca que la imaginación es una facultad esencial para el éxito, una idea que encuentra eco en textos como el Corán, que en Sura 1:11 afirma: «Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que ellos cambien lo que hay en sus almas». Esto subraya que el cambio externo comienza en el interior, con ideas y sueños que, al ser cultivados, se convierten en realidades palpables. La imaginación no es un don reservado para unos pocos. Es una herramienta universal que, cuando se alimenta con conocimiento y acción, abre las puertas hacia un futuro mejor. Como dijo el sabio indio Swami Vivekananda, tú mismo eres el creador de tu destino. Hill nos guía a desarrollar esta capacidad, enseñándonos que los pensamientos enfocados pueden transformar el mundo que nos rodea. La sabiduría como fuerza transformadora. Hill nos recuerda que el éxito no es simplemente acumular riquezas materiales, sino vivir una vida en armonía con nuestros valores y metas. Esto encuentra respaldo en Proverbios 4:7. La sabiduría es lo principal, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La búsqueda del conocimiento y su aplicación práctica son esenciales para alcanzar el verdadero éxito. Desde los escritos de Confucio hasta los discursos de líderes modernos, la importancia de la sabiduría y la acción se repite una y otra vez. En La ley del éxito, Hill combina ambos elementos, mostrándonos cómo desarrollar nuestras capacidades mientras forjamos relaciones significativas con los demás. La vibración del pensamiento y la conexión universal. Una de las ideas más revolucionarias de Hill es la mente maestra, el concepto de que nuestras mentes pueden conectarse y potenciarse a través de la cooperación armoniosa. Este principio está alineado con la ley de atracción y las enseñanzas del Kybalión, que proclama: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. La vibración de nuestros pensamientos no solo influye en nuestra vida personal, sino también en el universo que nos rodea. Científicos como Nikola Tesla también defendieron esta idea: si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Hill nos invita a explorar esta verdad y a emplearla en nuestras interacciones humanas, transformando los desafíos en oportunidades a través de la colaboración y el entendimiento mutuo. Una invitación a transformar tu vida. Finalmente, el mensaje de este audiolibro es claro: tú tienes el poder de transformar tu vida. La fe sin acción está vacía, como señala Santiago 2:17, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Del mismo modo, Hill insiste en que la acción constante, guiada por un propósito claro, es la clave para alcanzar el éxito. Te invito a embarcarte en este viaje transformador, donde aprenderás no solo a triunfar, sino a dejar un impacto duradero en el mundo. Las leyes que escucharás no son simples ideas, son verdades eternas que, si las aplicas, cambiarán tu destino. ¿Estás listo para tomar el control de tu vida y desbloquear todo tu potencial? Comencemos juntos este camino hacia el éxito. El tiempo es un maestro trabajador que cura las heridas de la derrota temporal, e iguala las desigualdades y corrige los errores del mundo. No hay nada imposible con el tiempo. La ley del éxito. Lección 1. La mente maestra. Puedes hacerlo si crees que puedes.
Este es un curso sobre los fundamentos del éxito. El éxito es, en gran medida, una cuestión de ajuste de uno mismo a los entornos siempre cambiantes de la vida, en un espíritu de armonía y equilibrio. La armonía se basa en la comprensión de las fuerzas que constituyen el entorno de uno, por lo tanto, este curso es en realidad un plan que puede seguirse directamente hacia el éxito, porque ayuda al estudiante a interpretar, comprender y aprovechar al máximo estas fuerzas ambientales de la vida. Antes de comenzar a leer las lecciones de la ley del éxito, debe conocer algo de la historia del curso. Debes saber exactamente lo que el curso promete a los que lo siguen hasta que hayan asimilado las leyes y los principios en los que se basa. Debe conocer sus limitaciones así como sus posibilidades como ayuda en su lucha por un lugar en el mundo. Desde el punto de vista del entretenimiento, el curso de la ley del éxito sería un pobre segundo lugar para la mayoría de los periódicos mensuales de la variedad Snappy Story que se pueden encontrar en los puestos de noticias de hoy. El curso ha sido creado para la persona de mente seria que dedica al menos una parte de su tiempo al negocio de tener éxito en la vida. El autor del curso de la ley del éxito no ha pretendido competir con aquellos que escriben con el mero propósito de entretener. El objetivo del autor, al preparar este curso, ha sido de doble naturaleza, a saber, en primer lugar, ayudar al estudiante serio a descubrir cuáles son sus puntos débiles y, en segundo lugar, ayudar a crear un plan definitivo para superar esos puntos débiles. Los hombres y mujeres más exitosos de la Tierra han tenido que corregir ciertos puntos débiles de su personalidad antes de empezar a tener éxito. Los más destacados de estos puntos débiles que se interponen entre los hombres y las mujeres y el éxito son la intolerancia, la cupidez, la vergüenza, la sospecha, la venganza, el egoísmo, la concepción, la tendencia a recoger donde no se ha sembrado, y el hábito de gastar más de lo que se gana. Todos estos enemigos comunes de la humanidad, y muchos más no mencionados aquí, están cubiertos por el curso de la ley del éxito de tal manera que cualquier persona de inteligencia razonable puede dominarlos con poco esfuerzo o inconveniente. Usted debe saber, desde el principio, que el curso de la ley del éxito ha pasado hace mucho tiempo por el estado experimental, que ya tiene en su haber un historial de logros que es digno de reflexión y análisis serio. Usted debe saber, también, que el curso de la ley del éxito ha sido examinado y respaldado por algunas de las mentes más prácticas de esta generación. El curso de la ley del éxito se utilizó por primera vez como una conferencia, y fue entregado por su autor en prácticamente todas las ciudades y en muchas de las localidades más pequeñas, a través de los Estados Unidos, durante un periodo de más de 7 años. Tal vez usted fue uno de los muchos cientos de miles de personas que escucharon esta conferencia. Durante estas conferencias el autor ha localizado a los asistentes en las audiencias con el fin de interpretar la reacción de los que escucharon la conferencia, y de esta manera aprendió exactamente el efecto que tuvo en la gente. Como resultado de este estudio y análisis se hicieron muchos cambios. La primera gran victoria fue obtenida por la filosofía de la ley del éxito cuando fue utilizada por el autor como base de un curso con el que 3.000 hombres y mujeres fueron entrenados como un ejército de ventas. A través de este entrenamiento fueron capaces de ganar más de $1 millón, $1,000,000.0000, para ellos mismos y pagaron al autor $30,000,000 por sus servicios, cubriendo un periodo de aproximadamente 6 meses. Los individuos y pequeños grupos de vendedores que han encontrado el éxito con la ayuda de este curso son demasiado numerosos para ser mencionados en esta introducción, pero el número es grande y los beneficios que obtuvieron del curso fueron definitivos. La filosofía de la ley del éxito llegó a oídos del difunto Don R. Mellett, antiguo editor del cantón Ohio Daily News, quien se asoció para renunciar al cargo de editor del cantón Daily News y asumir la gestión empresarial de los asuntos del autor cuando este fue asesinado el 16 de julio de 1926. Antes de su muerte, el señor Mellett había hecho arreglos con el juez Elbert H. Gary, que era entonces presidente de la Junta de la Corporación de la Calle de los Estados Unidos, para presentar el curso de la ley del éxito a cada empleado de la Corporación de la Calle, a un costo total de algo así como $150,000. En ella es la prueba de la solidez de todo lo que se dice en nombre del curso.
En esta introducción general al curso observará algunos términos técnicos que pueden no resultarle claros. No permita que esto le moleste. No intente comprender estos términos en la primera lectura. Los entenderá cuando lea el resto del curso. Toda esta introducción está pensada únicamente como antecedente de las otras 15 lecciones del curso, y debe leerla como tal. No se le examinará sobre esta introducción, pero debería leerla muchas veces, ya que en cada lectura obtendrá un pensamiento o una idea que no obtuvo en las lecturas anteriores. En esta introducción encontrará una descripción de una ley psicológica recientemente descubierta que es la piedra angular de todos los logros personales sobresalientes. El autor se ha referido a esta ley como la mente maestra, es decir, una mente que se desarrolla a través de la cooperación armoniosa de dos o más personas que se alían con el fin de realizar cualquier tarea. Si usted está involucrado en el negocio de la venta, puede experimentar provechosamente con esta ley de la mente maestra en su trabajo diario. Se ha encontrado que un grupo de 6 o 7 vendedores puede utilizar la ley tan eficazmente que sus ventas pueden aumentar a proporciones increíbles. Se supone que el seguro de vida es la cosa más difícil de vender del mundo. Esto no debería ser cierto, con una necesidad establecida como el seguro de vida, pero lo es. A pesar de este hecho, un pequeño grupo de hombres que trabajan para la compañía de seguros de vida Prudential, cuyas ventas son en su mayoría pólizas pequeñas, formaron un pequeño grupo amistoso con el propósito de experimentar con la ley de la mente maestra, con el resultado de que cada hombre del grupo escribió más seguros durante los primeros 3 meses del experimento de lo que había escrito en todo un año anterior. Lo que puede lograrse con la ayuda de este principio, por cualquier pequeño grupo de inteligentes vendedores de seguros de vida que hayan aprendido a aplicar la ley de la mente maestra, asombrará la imaginación de la persona más optimista e imaginativa. Lo mismo puede decirse de otros grupos de vendedores que se dedican a vender mercancías y otras formas de servicio más tangibles que los seguros de vida. Tenga esto en cuenta al leer esta introducción al curso de la ley del éxito, y no es descabellado esperar que esta introducción, por sí sola, le proporcione una comprensión suficiente de la ley para cambiar el curso completo de su vida. Son las personalidades que hay detrás de un negocio las que determinan la medida del éxito que tendrá el negocio. Modifique esas personalidades para que sean más agradables y atractivas para los clientes del negocio y este prosperará. En cualquiera de las grandes ciudades de los Estados Unidos se puede comprar mercancía de naturaleza y precios similares en decenas de tiendas, pero siempre hay una tienda destacada que hace más negocio que las demás, y la razón es que detrás de esa tienda hay un hombre, o varios, que han atendido las personalidades de los que entran en contacto con el público. La gente compra personalidades tanto como mercancías, y es una cuestión de si no están más influenciados por las personalidades con las que entran en contacto que por las mercancías. El seguro de vida se ha reducido a una base tan científica que el coste del seguro no depende del que lo adquiera, y sin embargo, de los cientos de compañías de seguros de vida que hacen negocio, menos de una docena de compañías hacen la mayor parte del negocio de los Estados Unidos. ¿Por qué? Personalidad. 99 de cada 100 personas que compran pólizas de seguro de vida no saben lo que hay en sus pólizas. Lo que parece más sorprendente, no parece importarles. Lo que realmente compran es la personalidad agradable de algún hombre o mujer que conoce el valor de cultivar dicha personalidad. Su negocio en la vida, o al menos la parte más importante de él, es lograr el éxito. El éxito, dentro del significado de ese término, tal como se trata en este curso sobre las 15 leyes del éxito, es la violación de los derechos de otras personas. Independientemente de cuál sea su principal objetivo en la vida, lo alcanzará cultivando una personalidad agradable y después de haber aprendido el delicado arte de aliarse con los demás en una empresa determinada sin fricciones ni envidias. Uno de los mayores problemas de la vida, si no el mayor, es el de aprender el arte de la negociación armoniosa con los demás. Este curso fue creado con el propósito de enseñar a las personas a negociar su camino por la vida con armonía y aplomo, libres de los efectos destructivos del desacuerdo y la fricción que llevan a millones de personas a la miseria, la necesidad y el fracaso cada año. Con esta declaración del propósito del curso, deberías poder abordar las lecciones con la sensación de que está a punto de producirse una transformación completa en tu personalidad. No se puede disfrutar de un éxito extraordinario en la vida sin poder,
y nunca se puede disfrutar del poder sin una personalidad suficiente para influir en otras personas para que cooperen con usted en un espíritu de armonía. Este curso le muestra paso a paso cómo desarrollar dicha personalidad. Lección por lección, lo que sigue es una declaración de lo que usted puede esperar recibir de las 15 leyes del éxito. Un objetivo definitivo le enseñará cómo ahorrar el esfuerzo inútil que la mayoría de la gente gasta en tratar de encontrar el trabajo de su vida. Esta lección le mostrará cómo acabar para siempre con la falta de objetivos y fijar su corazón y su mano en un propósito definido y bien concebido como trabajo de la vida. La autoconfidencia te ayudará a dominar los 6 miedos básicos con los que toda persona está maldita: el miedo a la pobreza, el miedo a la mala salud, el miedo a la vejez, el miedo a la crítica, el miedo a la pérdida del amor de alguien y el miedo a la muerte. Te enseñará la diferencia entre el egoísmo y una verdadera confianza en sí mismo que se basa en un conocimiento definido y utilizable. El hábito del ahorro le enseñará cómo distribuir sus ingresos sistemáticamente para que un porcentaje determinado de los mismos se acumule de forma constante, formando así una de las mayores fuentes conocidas de poder personal. Nadie puede tener éxito en la vida sin ahorrar dinero. No hay excepción a esta regla, y nadie puede escapar de ella. Iniciativa y liderazgo le mostrará cómo llegar a ser un líder en lugar de un seguidor en el campo de su elección. Desarrollará en usted el instinto de liderazgo que le hará gravitar gradualmente hacia la cima en todas las empresas en las que participe. La imaginación estimulará tu mente para que concibas nuevas ideas y desarrolles nuevos planes que te ayuden a alcanzar el objeto de tu objetivo principal definido. Esta lección le enseñará a construir casas nuevas con piedras viejas, por así decirlo. Le mostrará cómo crear nuevas ideas a partir de conceptos antiguos y bien conocidos, y cómo dar nuevos usos a las ideas antiguas. Esta lección, por sí sola, equivale a un curso muy práctico de ventas, y es seguro que será una verdadera mina de oro de conocimientos para la persona que se lo toma en serio. El entusiasmo le permitirá saturar a todos aquellos con los que entre en contacto con el interés por usted y por sus ideas. El entusiasmo es la base de una personalidad agradable, y debes tener una personalidad así para poder influir en los demás para que cooperen contigo. El autocontrol es el volante con el que controlas tu entusiasmo y lo diriges hacia donde quieres que te lleve. Esta lección enseñarle, de manera muy práctica, a convertirse en el dueño de su destino, el capitán de su alma. El hábito de hacer más de lo que se paga es una de las lecciones más importantes de la ley del éxito. Le enseñará cómo aprovechar la ley de los rendimientos crecientes, que eventualmente le asegurará un rendimiento en dinero muy superior al servicio que presta. Nadie puede llegar a ser un verdadero líder en cualquier ámbito de la vida sin practicar el hábito de hacer más trabajo y mejor trabajo que el que se le paga. La personalidad agradable es el punto de apoyo sobre el que debes colocar la palanca de tus esfuerzos, y cuando la colocas así, con inteligencia, te permitirá eliminar montañas de obstáculos. Esta lección, por sí sola, ha hecho que decenas de maestros vendedores ha desarrollado líderes de la noche a la mañana. Te enseñará a transformar tu personalidad para que puedas adaptarte a cualquier entorno o a cualquier otra personalidad, de tal manera que puedas dominar fácilmente. El pensamiento preciso es una de las piedras angulares de todo éxito duradero. Esta lección le enseña a separar los hechos de la mera información. Le enseña a organizar los hechos conocidos en 2 clases, los importantes y los sin importancia. Le enseña a determinar qué es un hecho importante. Te enseña a construir planes de trabajo definitivos, en la búsqueda de cualquier vocación, a partir de hechos. La concentración te enseña a centrar tu atención en un tema a la vez hasta que hayas elaborado planes prácticos para dominar ese tema. Le enseñará a aliarse con los demás de tal manera que pueda tener la uso de todo su conocimiento para respaldarte en tus propios planes y propósitos. Te dará un conocimiento práctico de las fuerzas que te rodean, y te mostrará cómo aprovechar y utilizar estas fuerzas para promover tus propios intereses. Cooperación le enseñará el valor del trabajo en equipo en todo lo que haga. En esta lección se le enseñará cómo aplicar la ley de la mente maestra, descrita en esta introducción y en la lección 2 de este curso. Esta lección le mostrará cómo coordinar sus propios esfuerzos con los de los demás,
de tal manera que se eliminen las fricciones, los celos, las luchas, la envidia y la codicia. Aprenderás a utilizar todo lo que otras personas han aprendido sobre el trabajo en el que estás comprometido. Profitin B.Y. Failure le enseñará cómo hacer escalones de todos sus errores y fracasos pasados y futuros. Le enseñará la diferencia entre fracaso y derrota temporal, una diferencia que es muy grande y muy importante. Te enseñará cómo sacar provecho de tus propios fracasos y de los fracasos de otras personas. La tolerancia te enseñará cómo evitar los efectos desastrosos de los prejuicios raciales y religiosos que significan la derrota para millones de personas que se permiten enredarse en discusiones tontas sobre temas, envenenando así sus propias mentes y cerrando la puerta a la razón y la investigación. Esta lección es la hermana gemela de la del pensamiento preciso, por la razón de que nadie puede llegar a ser un pensador preciso sin practicar la tolerancia. La intolerancia cierra el libro del conocimiento y escribe en la portada, Finis. Lo he aprendido todo. La intolerancia convierte en enemigos a quienes deberían ser amigos. Destruye las oportunidades y llena la mente de dudas, desconfianza y prejuicios. La práctica de la regla de oro le enseñará a utilizar esta gran ley universal de la conducta humana de tal manera que pueda obtener fácilmente la cooperación armoniosa de cualquier individuo o grupo de individuos. La falta de comprensión de la ley en la que se basa la filosofía de la regla de oro es una de las principales causas del fracaso de millones de personas que permanecen en la miseria, la pobreza y la necesidad durante toda su vida. Esta lección no tiene nada que ver con la religión en ninguna forma, ni con el sectarismo, ni con ninguna de las otras lecciones de este curso sobre la ley del éxito. Cuando hayas dominado estas 15 leyes y las harás tuyas, como puedes hacer en un periodo de 15 a 30 semanas, estarás listo para desarrollar suficiente poder personal para asegurar el logro de tu objetivo principal definido. El propósito de estas 15 leyes es desarrollar o ayudarte a organizar todo el conocimiento que tienes, y todo el que adquieras en el futuro, para que puedas convertir este conocimiento en poder. Deberías leer el curso de la ley del éxito con un cuaderno de notas a tu lado, porque observarás que las ideas comenzarán a relamparear en tu mente mientras lees, en cuanto a las formas y medios de utilizar estas leyes para promover tus propios intereses. También debe comenzar a enseñar estas leyes a aquellos en los que está más interesado, ya que es un hecho bien conocido que cuanto más uno trata de enseñar un tema, más aprende sobre ese tema. Un hombre que tiene una familia de chicos y chicas jóvenes puede fijar tan indeleblemente estas 15 leyes del éxito en sus mentes que esta enseñanza cambiará todo el curso de sus vidas. El hombre con una familia debe interesar a su esposa en el estudio de este curso con él, por razones que serán claras antes de terminar de leer esta introducción. El poder es uno de los 3 objetos básicos del esfuerzo humano. El poder es de 2 clases, el que se desarrolla mediante la coordinación de las leyes físicas naturales, y la que se desarrolla organizando y clasificando el conocimiento. El poder que crece con el conocimiento organizado es más importante porque pone en posesión del hombre una herramienta con la que puede transformar, redirigir, en cierta medida, aprovechar y utilizar la otra forma de poder. El objetivo de este curso de lectura es marcar la ruta por la que el estudiante puede viajar con seguridad en la recopilación de los hechos que puede desear para tejer en su tejido de conocimiento. Hay 2 métodos principales para reunir conocimientos, a saber, mediante el estudio, la clasificación y la asimilación de hechos que han sido organizados por otras personas, y mediante el propio proceso de recopilación, organización y clasificación de hechos, generalmente llamado experiencia personal. Esta lección trata principalmente de las formas y los medios de estudiar los hechos y los datos recogidos y clasificados por otras personas. El estado de avance conocido como civilización no es más que la medida del conocimiento que la raza acumuló. Estos conocimientos son de 2 clases, mentales y físicos. Entre los conocimientos útiles organizados por el hombre, descubrió y catalogó los 80 elementos físicos de los que se componen todas las formas materiales del universo. Mediante el estudio y el análisis y las mediciones precisas el hombre ha descubierto la grandeza de la parte material del universo representada por planetas, soles y estrellas,
algunos de los cuales se sabe que son más de 10 millones de veces más grandes que la pequeña Tierra en la que vive. Por otra parte, el hombre ha descubierto la pequeñez de las formas físicas que constituyen el universo, reduciendo los 80 elementos físicos a moléculas, átomos y, finalmente, a la partícula más pequeña, el electrón. Un electrón no se puede ver, no es más que un centro de fuerza que consiste en un positivo o un negativo. El electrón es el principio de todo lo físico. Moléculas, átomos y electrones. Para comprender tanto el detalle como la perspectiva del proceso a través del cual se reúne, organiza y clasifica el conocimiento, parece esencial que el estudiante comience con las partículas más pequeñas y simples de la materia física, porque estas son las ABC con las que la naturaleza ha construido todo el armazón de la parte física del universo. La molécula está formada por átomos, de los que se dice que son pequeñas partículas invisibles de materia que giran continuamente con la velocidad del rayo, exactamente según el mismo principio que la Tierra gira alrededor del Sol. Estas pequeñas partículas de materia, conocidas como átomos que giran en un circuito continuo, en la molécula, se dice que están formadas por electrones, las partículas más pequeñas de la materia física. Como ya se ha dicho, el electrón no es más que dos formas de fuerza. El electrón es uniforme, de una sola clase, tamaño y naturaleza, así, en un grano de arena o en una gota de agua se duplica todo el principio sobre el que opera todo el universo. ¡Qué maravilla! ¡Qué estupendo! Podéis haceros una ligera idea de la magnitud de todo ello la próxima vez que comáis, recordando que cada alimento que coméis, el plato en el que lo coméis, la vajilla y la mesa misma no son, en definitiva, más que un conjunto de electrones. En el mundo de la materia física, tanto si se observa la mayor estrella que flota en los cielos como el más pequeño grano de arena que se pueda encontrar en la Tierra, el objeto observado no es más que un conjunto organizado de moléculas, átomos y electrones que giran unos alrededor de otros a una velocidad inconcebible. Cada partícula de la materia física está en un estado continuo de movimiento altamente agitado. Nada está nunca quieto, aunque casi toda la materia física pueda parecer, al ojo físico, inmóvil. No hay materia física sólida. El trozo de acero más duro no es más que una masa organizada de moléculas, átomos y electrones que giran. Además, los electrones de un trozo de acero son de la misma naturaleza y se mueven a la misma velocidad que los electrones del oro, la plata, el latón o el estaño. Las 80 formas de la materia física parecen ser diferentes entre sí, y lo son, porque están formadas por diferentes combinaciones de átomos, aunque los electrones de estos átomos son positivos y algunos son negativos, lo que significa que algunos llevan carga positiva de electrificación mientras que otros llevan carga negativa. A través de la ciencia de la química, la materia puede dividirse en átomos que son, en sí mismos, inmutables. Los 80 elementos se crean a través y por razón de la combinación y el cambio de posición de los átomos. Para ilustrar el modus operandi de la química a través del cual se produce este cambio de posición atómica, en términos de la ciencia moderna, añade 4 electrones, 2 positivos y 2 negativos, al átomo de hidrógeno y tendrás el elemento litio. Elimina del átomo de litio, compuesto por 3 electrones positivos y 3 negativos, un electrón positivo y otro negativo y tendrás un átomo de helio, compuesto por 2 electrones positivos y 2 negativos. De este modo, puede verse que los 80 elementos físicos del universo difieren entre sí solo en el número de electrones que componen sus átomos, y en el número y disposición de esos átomos en las moléculas de cada elemento. A modo de ejemplo, un átomo de mercurio contiene 80 cargas positivas, electrones, en su núcleo y 80 cargas externas negativas, electrones. Si el químico expulsara 2 de sus electrones positivos, se convertiría instantáneamente en el metal conocido como platino. Si el químico diera un paso más y le quitara un electrón negativo, planetario, el átomo de mercurio habría perdido 2 electrones positivos y 1 negativo, es decir, una carga positiva en su conjunto, por lo tanto, conservaría 79 cargas positivas en el núcleo y 79 electrones negativos periféricos, convirtiéndose así en oro. La fórmula a través de la cual se puede producir este cambio electrónico ha sido objeto de una búsqueda
diligente por parte de los alquimistas de todas las épocas y de los químicos modernos de hoy. Es un hecho conocido por todos los químicos que, literalmente, decenas de miles de sustancias sintéticas pueden estar compuestas por solo 4 tipos de átomos, a saber, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. Las diferencias en el número de electrones de los átomos les confieren diferencias cualitativas, químicas, aunque todos los átomos de cualquier elemento sean químicamente iguales. Las diferencias en el número y la disposición especial de estos átomos, en grupos de moléculas, constituyen diferencias físicas y químicas en las sustancias, es decir, en los compuestos. Se producen sustancias muy diferentes mediante combinaciones de exactamente los mismos tipos de átomos, pero en proporciones diferentes. Si se toma de una molécula de ciertas sustancias un solo átomo, pueden pasar de ser un compuesto necesario para la vida y el crecimiento a ser un veneno mortal. El fósforo es un elemento, y por lo tanto no contiene más que un tipo de átomo, pero algunos fósforos son amarillos y otros son rojos, variando con la distribución espacial de los átomos en las moléculas que componen el fósforo. Se puede afirmar como una verdad literal que el átomo es la partícula universal con la que la naturaleza construye todas las formas materiales, desde un grano de arena hasta la mayor estrella que flota en el espacio. El átomo es el bloque de construcción de la naturaleza con el que erige un roble o un pino, una roca de arenisca o granito, un ratón o un elefante. Algunos de los pensadores más hábiles han razonado que la Tierra en la que vivimos, y cada partícula material de la Tierra, comenzó con 2 átomos que se unieron entre sí, y a través de cientos de millones de años de vuelo a través del espacio, siguieron contactando y acumulando otros átomos hasta que, paso a paso, se formó la Tierra. Esto, señalan, explicaría los diversos y diferentes estratos de las sustancias terrestres, como los yacimientos de carbón, de hierro, de oro y plata, de cobre, etc. Ellos razonan que, al girar la Tierra en el espacio, entró en contacto con grupos de diversos tipos de nebulosas o átomos, de los que se apropió rápidamente, a través de la ley de la atracción magnética. En la composición de la superficie de la Tierra hay muchos indicios que apoyan esta teoría, aunque no haya pruebas positivas de su solidez. Estos hechos relativos a las partículas analizables más pequeñas de la materia se han referido brevemente como punto de partida a partir del cual emprenderemos el desarrollo y la aplicación de la ley del poder. Se ha observado que toda la materia está en un estado constante de vibración o movimiento, que la molécula está formada por partículas en rápido movimiento llamadas átomos, que, a su vez, están formados por partículas en rápido movimiento llamadas electrones. El fluido vibrante de la materia, en cada partícula de materia existe un fluido o fuerza invisible que hace que los átomos giren unos alrededor de otros a una velocidad inconcebible. Este fluido es una forma de energía que nunca ha sido analizada. Hasta ahora ha desconcertado a todo el mundo científico. Muchos científicos creen que es la misma energía que llamamos electricidad. Otros prefieren llamarla vibración. Algunos investigadores creen que la velocidad con la que se mueve esta fuerza, llámese como se quiera, determina en gran medida la naturaleza de la apariencia externa visible de los objetos físicos del universo. Una tasa de vibración de esta energía fluida provoca lo que se conoce como sonido. El oído humano solo puede detectar el sonido que se produce a través de entre 32.000 y 38.000 vibraciones por segundo. Más arriba en la escala, las vibraciones comienzan a registrarse en forma de luz. 3 millones de vibraciones por segundo crean luz violeta. Por encima de este número, las vibraciones emiten rayos ultravioleta, que son invisibles a simple vista, y otras radiaciones invisibles. Y, aún más arriba en la escala, en la actualidad nadie parece saber a qué altura, las vibraciones crean el poder con el que el hombre piensa. El autor cree que la porción fluida de toda vibración, de la que surgen todas las formas conocidas de energía, es de naturaleza universal, que la porción fluida del sonido es la misma que la porción fluida de la luz, siendo la diferencia de efecto entre el sonido y la luz solo una diferencia en la tasa de vibración. También que la porción fluida del pensamiento es exactamente la misma que la del sonido, el calor y la luz, exceptuando el número de vibraciones por segundo. Del mismo modo que solo existe una forma de materia física,
de la que se componen la Tierra y todos los demás planetas, soles y estrellas, el electrón, también existe una forma de energía fluida, que hace que toda la materia permanezca en un estado constante de rápido movimiento. Aire y éter, el vasto espacio entre los soles, lunas, estrellas y otros planetas del universo está lleno de una forma de energía conocida como éter. Este autor cree que la energía fluida, que mantiene todas las partículas de la materia en movimiento, es la misma que el fluido universal conocido como éter que llena todo el espacio del universo. A cierta distancia de la superficie terrestre, que algunos estiman en unos 50 kilómetros, existe lo que se llama aire, que es una sustancia gaseosa compuesta de oxígeno y nitrógeno. El aire es conductor de las vibraciones sonoras, pero no es conductor de la luz y de las vibraciones superiores, que son transportadas por el éter. El éter es conductor de todas las vibraciones, desde el sonido hasta el pensamiento. El aire es una sustancia localizada que realiza, en su mayor parte, el servicio de alimentar toda la vida animal y vegetal con oxígeno y nitrógeno, sin los cuales ninguno de ellos podría existir. El nitrógeno es una de las principales necesidades de la vida vegetal y el oxígeno uno de los pilares de la vida animal. Cerca de la cima de las montañas muy altas, el aire se vuelve muy ligero, porque contiene muy poco nitrógeno, lo cual es la razón por la que la vida vegetal no puede existir allí. Por otra parte, el aire ligero, que se encuentra en las grandes altitudes, está compuesto de oxígeno, lo cual es la razón principal por la que los pacientes tuberculosos son enviados a las grandes altitudes. Incluso esta breve exposición sobre las moléculas, los átomos, los electrones, el aire, el éter y similares, puede resultar una lectura pesada para el estudiante, pero como se verá en breve, esta introducción juega un papel esencial como base de esta lección. No se desanime si la descripción de esta fundación parece no tener los efectos emocionantes de un cuento moderno, de ficción. Usted está seriamente comprometido en descubrir cuáles son sus poderes disponibles y cómo organizar y aplicar estos poderes. Para completar este descubrimiento con éxito, debe combinar la determinación, la persistencia y un deseo bien definido de reunir y organizar el conocimiento. El difunto Dr. Alexander Graham Bell, inventor del teléfono de larga distancia y una de las autoridades aceptadas en el tema de la vibración, se presenta aquí en apoyo de las teorías de este autor sobre el tema de la vibración. Supongamos que usted tiene el poder de hacer vibrar una barra de hierro con cualquier frecuencia deseada en una habitación oscura. Al principio, cuando vibre lentamente, su movimiento será indicado por un solo sentido, el del tacto. Tan pronto como las vibraciones aumenten, un sonido grave emanará de ella y apelará a dos sentidos. A unas 32.000 vibraciones por segundo el sonido será fuerte y estridente, pero a 40.000 vibraciones será silencioso y los movimientos de la varilla no se percibirán al tacto. Sus movimientos no serán percibidos por ningún sentido humano ordinario. Desde este punto hasta unas 1.500.000 vibraciones por segundo, no tenemos ningún sentido que pueda apreciar ningún efecto de las vibraciones intermedias. Una vez alcanzado este estadio, el movimiento se indica primero por el sentido de la temperatura y luego, cuando la varilla se pone al rojo vivo, por el sentido de la vista. A los 3 millones emite luz violeta. Por encima de esta cifra emite rayos ultravioleta y otras radiaciones invisibles, algunas de las cuales pueden ser percibidas por los instrumentos que empleamos. Ahora se me ha ocurrido que debe haber mucho que aprender sobre el efecto de esas vibraciones en la gran brecha donde los sentidos humanos ordinarios son incapaces de oír, ver o sentir el movimiento. El poder de enviar mensajes inalámbricos por medio de las vibraciones del éter se encuentra en esa brecha, pero la brecha es tan grande que parece que debe haber mucho más. Hay que fabricar máquinas que suministren prácticamente nuevos sentidos, como lo hacen los instrumentos inalámbricos. Puede decirse, cuando se piensa en esa gran brecha, que no hay muchas formas de vibraciones que pueden darnos resultados tan maravillosos, o incluso más, que las ondas inalámbricas. Me parece que en esa brecha se encuentran las vibraciones que hemos supuesto que emiten nuestros cerebros y células nerviosas cuando pensamos. Pero entonces, de nuevo, pueden estar más arriba, en la escala más allá de las vibraciones que producen los rayos ultravioleta. Nota del autor:
La última frase sugiere la teoría sostenida por este autor. ¿Necesitamos un cable para transportar estas vibraciones? ¿No pasarán por el éter sin un cable, igual que las ondas inalámbricas? ¿Cómo las percibirá el receptor? ¿Oirá una serie de señales o descubrirá que los pensamientos de otro hombre han entrado en su cerebro? Podemos permitirnos algunas especulaciones basadas en lo que sabemos de las ondas inalámbricas, que, como he dicho, son todo lo que podemos reconocer de una vasta serie de vibraciones que teóricamente deben existir. Si las ondas del pensamiento son similares a las ondas inalámbricas, deben salir del cerebro y fluir sin cesar por el mundo y el universo. El cuerpo y el cráneo y otros obstáculos sólidos no formarían ninguna obstrucción a su paso, ya que pasen a través del éter que rodea las moléculas de toda sustancia, por muy sólida y densa que sea. Preguntas si no habría constantes interferencias y confusiones si los pensamientos de otras personas fluyeran por nuestro cerebro y establecieran en él pensamientos que no se originaran en nosotros mismos. ¿Cómo sabes que los pensamientos de otros hombres no están interfiriendo con los tuyos ahora? He observado un buen número de fenómenos de perturbaciones mentales que nunca he podido explicar. Por ejemplo, está la inspiración o el desánimo que siente un orador al dirigirse al público. He experimentado esto muchas veces en mi vida y nunca he podido definir exactamente las causas físicas de ello. Muchos descubrimientos científicos recientes, en mi opinión, apuntan a un día no muy lejano quizás, en el que los hombres se leerán los pensamientos unos a otros, en el que los pensamientos se transmitirán directamente de cerebro a cerebro sin intervención del habla, la escritura o cualquiera de los métodos de comunicación conocidos actualmente. No es descabellado esperar un tiempo en el que veremos sin ojos, oiremos sin oídos y hablaremos sin lenguas. Brevemente, la hipótesis de que la mente puede comunicarse directamente con la mente se basa en la teoría de que el pensamiento o la fuerza vital es una forma de perturbación eléctrica, que puede ser tomada por inducción y transmitida a distancia, ya sea a través de un cable o simplemente a través del éter omnipresente, como en el caso de las ondas telegráficas inalámbricas. Hay muchas analogías que sugieren que el pensamiento es de la naturaleza de una perturbación eléctrica. Un nervio, que es de la misma sustancia que el cerebro, es un excelente conductor de la corriente eléctrica. Cuando pasamos por primera vez una corriente eléctrica a través de los nervios de un hombre muerto, nos quedamos sorprendidos al ver que se incorporaba y se movía. Los nervios electrificados produjeron una contracción de los músculos muy parecida a la de la vida. Los nervios parecen actuar sobre los músculos de forma muy parecida a como la corriente eléctrica actúa sobre un electroimán. La corriente magnetiza una barra de hierro colocada en ángulo recto con ella, y los nervios producen, a través de la corriente intangible de fuerza vital que fluye por ellos, la contracción de las fibras musculares que están dispuestas en ángulo recto con ellos. Sería posible citar muchas razones por las que el pensamiento y la fuerza vital pueden considerarse de la misma naturaleza que la electricidad. Se considera que la corriente eléctrica es un movimiento ondulatorio del éter, la hipotética sustancia que llena todo el espacio e impregna todas las sustancias. Creemos que debe existir el éter porque sin él la corriente eléctrica no podría pasar por el vacío, ni la luz del sol por el espacio. Es razonable creer que solo un movimiento ondulatorio de carácter similar puede producir los fenómenos del pensamiento y la fuerza vital. Podemos suponer que las células del cerebro actúan como una batería y que la corriente producida fluye a lo largo de los nervios. Pero, ¿acaba ahí? No sale del cuerpo en ondas que fluyen por el mundo sin ser percibidas por nuestros sentidos. Igual que las ondas inalámbricas pasaban sin ser percibidas antes de que Hertz y otros descubrieran su existencia. Cada mente es a la vez una estación de emisión y de recepción, este autor ha demostrado, en demasiadas ocasiones para enumerarlas, a su propia satisfacción al menos, que cada cerebro humano es a la vez una estación de emisión y de recepción de vibraciones de frecuencia de pensamiento. Si esta teoría resultara ser un hecho, y se establecieran métodos de control razonables, imaginen el papel que desempeñaría en la recopilación, clasificación y organización del conocimiento. La posibilidad, y mucho menos la probabilidad, de tal realidad, hace tambalear la mente del hombre. Thomas Paine fue una de las grandes mentes del periodo revolucionario estadounidense. A él,
quizás más que a ninguna otra persona, le debemos tanto el comienzo como el feliz final de la Revolución, pues fue su aguda mente la que ayudó a redactar la Declaración de Independencia y a persuadir a los redactores de ese documento para que lo tradujeran a términos de realidad. Al hablar de la fuente de su gran almacén de conocimientos, Paine lo describió así: cualquier persona que haya hecho observaciones sobre el estado de progreso de la mente humana, observando la suya propia, no puede sino haber observado que hay dos clases distintas de lo que se llama pensamientos: los que producimos en nosotros mismos por la reflexión y el acto de pensar, y los que irrumpen en la mente por su propia voluntad. Siempre he tenido por norma tratar a estos visitantes voluntarios con civismo, cuidando de examinar, en la medida de mis posibilidades, si eran dignos de ser entretenidos, y es de ellos de los que temo. En cuanto al aprendizaje que cualquier persona obtiene de la educación escolar, solo sirve como un pequeño capital para ponerlo en el camino de comenzar a aprender por sí mismo después. Cada persona que aprende es finalmente su propio maestro. La razón de ello es que los principios no pueden ser impresos en la memoria. Su lugar de residencia mental es el entendimiento, y nunca son tan duraderos como cuando comienzan por concepción. En las palabras anteriores, Paine, el gran patriota y filósofo estadounidense, describió como experiencia lo que en un momento u otro es la experiencia de toda persona. ¿Quién es tan desafortunado como para no haber recibido pruebas positivas de que los pensamientos e incluso las ideas completas aparecen en la mente desde fuentes externas? ¿Qué medio de transporte hay para esos visitantes, excepto el éter? El éter llena el espacio limitado del universo. Es el medio de transporte de todas las formas conocidas de vibración, como el sonido, la luz y el calor. ¿Por qué no habría de ser también el medio de transporte de la vibración del pensamiento? Cada mente, o cerebro, está directamente conectada con todos los demás cerebros por medio del éter. Cada pensamiento emitido por cualquier cerebro puede ser instantáneamente recogido e interpretado por todos los demás cerebros que están en relación con el cerebro emisor. Este autor está tan seguro de este hecho como de que la fórmula química del H2O producirá agua. Imagina, si puedes, el papel que juega este principio en todos los ámbitos de la vida. Tampoco la probabilidad de que el éter sea un transportador de pensamiento de mente a mente la más asombrosa de sus actuaciones. Este autor cree que toda vibración de pensamiento liberada por cualquier cerebro es recogida por el éter y mantenida en movimiento en longitudes de onda tortuosas correspondientes a la intensidad de la energía utilizada en su liberación, que estas vibraciones permanecen en movimiento para siempre, que son una de las dos fuentes de las que emanan los pensamientos que aparecen en la mente de uno, siendo la otra fuente el contacto directo e inmediato a través del éter con el cerebro que libera. La vibración de pensamiento. Así se verá que si esta teoría es un hecho, el espacio ilimitado de todo el universo es ahora y continuará siendo literalmente una biblioteca mental, donde se pueden encontrar todos los pensamientos liberados por la humanidad. El autor está sentando aquí las bases de una de las hipótesis más importantes enumeradas en la lección: la confianza en uno mismo, un hecho que el estudiante debe tener en cuenta al abordar esa lección. Esta es una lección sobre el conocimiento organizado. La mayor parte de los conocimientos útiles de los que ha sido heredera la raza humana se han conservado y registrado con precisión en la Biblia de la naturaleza. Al pasar las páginas de esta Biblia inalterable, el hombre ha leído la historia de la terrible lucha a través de la cual ha crecido la civilización actual. Las páginas de esta Biblia se componen de los elementos físicos de los que se componen esta Tierra y los demás planetas, y del éter que llena todo el espacio. Al pasar las páginas escritas en piedra y cubiertas cerca de la superficie de esta tierra en la que vive, el hombre ha descubierto los huesos, los esqueletos, las huellas y otras pruebas inconfundibles de la historia de la vida animal en esta tierra, plantadas allí para su iluminación y guía por la mano de la madre naturaleza a lo largo de increíbles periodos de tiempo. La evidencia es clara e inconfundible. Las grandes páginas de piedra de la Biblia de la naturaleza representadas por el éter constituyen una auténtica fuente de comunicación entre el Creador y el hombre. Esta Biblia se inició antes de que el hombre alcanzara la etapa de pensamiento, de hecho, antes de que el hombre alcanzara la etapa de desarrollo de la ameba, animal unicelular.
esta Biblia está por encima y más allá del poder del hombre para alterarla. Además, no cuenta su historia en las antiguas lenguas muertas o jeroglíficos de razas medio salvajes, sino en un lenguaje universal que todos los que tienen ojos pueden leer. La Biblia de la naturaleza, de la que hemos extraído todo el conocimiento que vale la pena conocer, es una que ningún hombre puede alterar o manipular de ninguna manera. El descubrimiento más maravilloso realizado hasta ahora por el hombre es el del principio de la radio, recientemente descubierto, que opera con la ayuda del éter, una parte importante de la Biblia de la naturaleza. Imaginad que el éter recoge la vibración ordinaria del sonido y transforma esa vibración de audiofrecuencia en radiofrecuencia, llevándola a una estación receptora debidamente sintonizada y transformándola allí de nuevo en su forma original de audiofrecuencia, todo ello en un instante. No debería sorprender a nadie que una fuerza así pueda recoger la vibración del pensamiento y mantenerla en movimiento para siempre. El hecho establecido y conocido de la transmisión instantánea del sonido, a través de la agencia del éter, por medio de los modernos aparatos de radio, elimina la teoría de la transmisión de la vibración del pensamiento de mente a mente de lo posible a lo probable. La mente maestra, llegamos, ahora, al siguiente paso, la descripción de las formas y medios por los que se puede reunir, clasificar y organizar el conocimiento útil a través de la alianza armoniosa de dos o más mentes, de las cuales crece una mente mater. El término mente maestra es abstracto y no tiene contrapartida en el campo de los hechos conocidos, excepto para un pequeño número de personas que han hecho un estudio cuidadoso del efecto de una mente sobre otras mentes. Este autor ha buscado en vano en todos los libros de texto y ensayos disponibles sobre el tema de la mente humana, pero en ninguna parte se ha encontrado la más mínima referencia al principio aquí descrito como la mente maestra. El término llegó por primera vez a la atención del autor a través de una entrevista con Andrew Carnegie, de la manera descrita en la lección 2. Química de la mente. Este autor cree que la mente está formada por la misma energía universal fluida que constituye el éter que llena el universo. Es un hecho tan conocido para el profano como para el hombre de la investigación científica que algunas mentes chocan en el momento en que entran en contacto, mientras que otras mentes muestran una afinidad natural entre sí. Entre los dos extremos del antagonismo natural y de la afinidad natural que surge del encuentro o contacto de las mentes, existe una amplia gama de posibilidades para las distintas reacciones de la mente sobre la mente. Algunas mentes están tan naturalmente adaptadas la una a la otra que el amor a primera vista es el resultado inevitable del contacto. ¿Quién no ha conocido una experiencia así? En otros casos, las mentes son tan antagónicas que la violenta aversión mutua se manifiesta en el primer encuentro. Estos resultados se producen sin que se pronuncie una palabra, y sin que se produzcan los más mínimos signos de ninguna de las causas habituales de amor y odio que actúan como estímulo. Es muy probable que la mente esté formada por un fluido o sustancia o energía, llámese como se quiera, similar a, si no es de hecho la misma sustancia que, el éter. Cuando dos mentes se acercan lo suficiente como para formar un contacto, la mezcla de las unidades de esta materia mental, llamémosla los electrones del éter, establece una reacción química e inicia vibraciones que afectan a los dos individuos de forma agradable o desagradable. El efecto del encuentro de dos mentes es evidente incluso para el observador más casual. Todo efecto debe tener una causa. ¿Qué puede ser más razonable que sospechar que la causa del cambio de actitud mental entre mentes que acaban de entrar en estrecho contacto no es otra que la perturbación de los electrones o unidades de cada mente en el proceso de reordenación en el nuevo campo creado por el contacto? Para establecer esta lección sobre una base sólida, hemos recorrido un largo camino hacia el éxito al admitir que el encuentro o el contacto estrecho de dos mentes establece en cada una de ellas un cierto efecto notable o un estado mental muy diferente del que existía inmediatamente antes del contacto. Aunque es deseable, no es esencial saber cuál es la causa de esta reacción de mente sobre mente. Que la reacción tenga lugar, en todos los casos, es un hecho conocido que nos da un punto de partida desde el que podemos mostrar lo que significa el término mente maestra. Una mente maestra puede ser creada a través de la unión o mezcla, en un espíritu de perfecta armonía, de dos o más mentes. A partir de esta mezcla armoniosa,
La química de la mente crea una tercera mente que puede ser apropiada y utilizada por una o todas las mentes individuales. Esta mente maestra permanecerá disponible mientras exista la alianza amistosa y armoniosa entre las mentes individuales. Se desintegrará y toda evidencia de su existencia anterior desaparecerá en el momento en que se rompa la alianza amistosa. Este principio de la química mental es la base y la causa de prácticamente todos los llamados casos de almas gemelas y triángulo eterno, muchos de los cuales, por desgracia, llegan a los tribunales de divorcio y se encuentran con el ridículo popular de personas ignorantes e incultas que fabrican la vulgaridad y el escándalo a partir de una de las mayores leyes de la naturaleza. Todo el mundo civilizado sabe que los 2 o 3 primeros años de relación tras el matrimonio suelen estar marcados por muchos desacuerdos, de carácter más o menos mezquino. Son los años de la adaptación. Si el matrimonio sobrevive a ellos, es más que probable que se convierta en una alianza permanente. Estos hechos no los negará ninguna persona casada con experiencia. De nuevo vemos el efecto sin entender la causa. Aunque hay otras causas que contribuyen, en general, la falta de armonía durante estos primeros años de matrimonio se debe a la lentitud de la química de las mentes, para mezclarse armoniosamente. Dicho de otro modo, los electrones o unidades de la energía llamada mente no suelen ser ni extremadamente amistosos ni antagónicos al primer contacto, pero, a través de la asociación constante, se adaptan gradualmente en armonía, excepto en los raros casos en los que la asociación tiene el efecto opuesto de conducir, finalmente, a la hostilidad abierta entre estas unidades. Es un hecho bien conocido que después de que un hombre y una mujer han vivido juntos durante 10 o 15 años se vuelven prácticamente indispensables el uno para el otro, aunque no haya la más mínima evidencia del estado de ánimo llamado amor. Además, esta asociación y relación sexual no solo desarrolla una afinidad natural entre las dos mentes, sino que realmente hace que las dos personas adopten una expresión facial similar y se parezcan mucho en muchos otros aspectos marcados. Cualquier analista competente de la naturaleza humana puede ir fácilmente a una multitud de personas extrañas y elegir a la esposa después de haber sido presentada a su marido. La expresión de los ojos, el contorno de los rostros y el tono de las voces de las personas que han estado asociadas durante mucho tiempo en el matrimonio se vuelven similares en un grado de mercado. Tan marcado es el efecto de la química de la mente humana que cualquier orador público experimentado puede interpretar rápidamente la manera en que sus declaraciones son aceptadas por su audiencia. El orador que ha aprendido a sentir y registrar los efectos del antagonismo puede detectar fácilmente el antagonismo en la mente de una sola persona en una audiencia de 1000 personas. Además, el orador público puede hacer estas interpretaciones sin observar o ser influenciado de alguna manera por la expresión de los rostros de su audiencia. Debido a este hecho, un público puede hacer que un orador se eleve a grandes alturas de la oratoria, o abuchearlo hasta el fracaso, sin emitir un sonido o denotar una sola expresión de satisfacción o insatisfacción a través del rasgo de la cara. Todos los maestros de la venta saben cuando ha llegado el momento psicológico del cierre, no por lo que dice el posible comprador, sino por el efecto de la química de su mente tal como la interpreta o siente el vendedor. Las palabras suelen desmentir las intenciones de quienes las pronuncian, pero una interpretación correcta de la química de la mente no deja ningún resquicio para esa posibilidad. Todo vendedor hábil sabe que la mayoría de los compradores tienen el hábito de aceptar una actitud negativa, casi hasta el mismo clímax de una venta. Todo abogado hábil ha desarrollado un sexto sentido que le permite sentir, a través de las palabras más ingeniosamente seleccionadas del testigo inteligente que miente, e interpretar correctamente lo que hay en la mente del testigo, a través de la química de la mente. Muchos abogados han desarrollado esta habilidad sin conocer su verdadero origen. Poseen la técnica sin la comprensión científica en la que se basa. Muchos vendedores han hecho lo mismo. Quien está dotado en el arte de conocer correctamente la química de las mentes de los demás puede, hablando en sentido figurado, entrar por la puerta principal de la mansión de una mente determinada y explorar tranquilamente todo el edificio notando todos sus detalles, saliendo de nuevo con una imagen completa del interior del edificio, sin que el propietario del edificio sepa siquiera que ha recibido una visita. Se observará en la lección pensamiento exacto,
que este principio puede tener un uso muy práctico, con referencia al principio de la química de la mente. El principio se menciona simplemente como una aproximación a los principios más importantes de esta lección. Ya se ha dicho lo suficiente para introducir el principio de la química de la mente y para demostrar, con la ayuda de la propia experiencia cotidiana del estudiante y de observaciones casuales, que en el momento en que dos mentes se acercan una a otra, se produce un cambio mental notable en ambas, que a veces se registra en la naturaleza de la amistad. Cada mente tiene lo que podría llamarse un campo eléctrico. La naturaleza de este campo varía, dependiendo del estado de ánimo de la mente individual que lo respalda, y de la naturaleza de la química de la mente que crea el campo. Este autor cree que la condición normal o natural de la química de cualquier mente individual es la condición de la química de cualquier mente individual es el resultado de su herencia física más la naturaleza de los pensamientos que han dominado esa mente, que cada mente está cambiando continuamente en la medida en que la filosofía del individuo y los hábitos generales de pensamiento cambian la química de su mente. El autor cree que estos principios son verdaderos, que cualquier individuo puede cambiar voluntariamente la química de su mente para que atraiga o repela a todos aquellos con los que entra en contacto es un hecho conocido. Dicho de otra manera, cualquier persona puede asumir una actitud mental que atraerá y complacerá a los demás o los repelerá y antagonizará. Y esto sin la ayuda de palabras o expresiones faciales u otra forma de movimiento corporal o comportamiento. Volvamos ahora a la definición de mente maestra. Una mente que surge de la mezcla y coordinación de dos o más mentes, en un espíritu de perfecta armonía. Y captaremos todo el significado de la palabra armonía tal como se utiliza aquí. Dos mentes no se mezclarán ni podrán coordinarse a menos que esté presente el elemento de la armonía perfecta, donde radica el secreto del éxito o el fracaso de prácticamente todas las asociaciones comerciales y sociales. Cada gerente de ventas y cada comandante militar y todo líder en cualquier otro ámbito de la vida comprende la necesidad de un espíritu de cuerpo, un espíritu de entendimiento y cooperación comunes, para alcanzar el éxito. Este espíritu masivo de armonía de propósitos se obtiene a través de la disciplina, voluntaria o forzada, de tal naturaleza que las mentes individuales se mezclan en una mente maestra, lo que significa que la química de las mentes individuales se modifica de tal manera que estas mentes se mezclan y funcionan como una sola. Los métodos a través de los cuales se lleva a cabo este proceso de combinación son tan numerosos como los individuos que participan en las distintas formas de liderazgo. Cada líder tiene su propio método para coordinar las mentes de los seguidores. Uno utilizará la fuerza. Otro utiliza la persuasión. Uno jugará con el miedo a los castigos, mientras que otro recurrirá a las recompensas, con el fin de reducir las mentes individuales de un determinado grupo de personas hasta el punto de que puedan mezclarse en una mente masiva. El estudiante no tendrá que buscar profundamente en la historia de los estadistas, la política, los negocios o las finanzas, para descubrir la técnica empleada por los líderes en estos campos en el proceso de mezclar las mentes de los individuos en una mente masiva. Los verdaderos grandes líderes del mundo, sin embargo, han sido provistos por la naturaleza con una combinación de química mental favorable como núcleo de atracción para otras mentes. Napoleón fue un ejemplo notable de un hombre que poseía un tipo de mente magnética que tenía una tendencia muy decidida a atraer todas las mentes con las que entraba en contacto. Los soldados seguían a Napoleón hasta una muerte segura sin inmutarse, debido a la naturaleza impelente o atrayente de su personalidad. Y esa personalidad no era ni más ni menos que la química de su mente. Ningún grupo de mentes puede fundirse en una mente maestra si uno de los individuos de ese grupo posee una de estas mentes extremadamente negativas y repelentes. Las mentes negativas y positivas no se mezclarán en el sentido aquí descrito de una mente maestra. La falta de conocimiento de este hecho ha llevado a la derrota a muchos líderes que de otro modo serían capaces. Cualquier líder capaz que entienda este principio de la química mental puede mezclar temporalmente las mentes de prácticamente cualquier grupo de personas, de modo que represente una mente masiva. Pero la composición se desintegrará casi en el mismo momento en que la presencia del líder se retire del grupo. Las organizaciones de ventas de seguros de vida más exitosas y otras fuerzas de ventas se reúnen una vez a la semana, o más a menudo,
¿Con el propósito de qué? Con el fin de fusionar las mentes individuales en una mente maestra que, durante un número limitado de días, servirá de asimilación a la mente individual. Puede ser, y generalmente es, cierto que los líderes de estos grupos no entienden lo que realmente ocurre en estas reuniones, que suelen llamarse reuniones de ánimo. La rutina de estas reuniones suele consistir en charlas del líder y de otros miembros del grupo, y ocasionalmente de alguien ajeno al grupo, mientras que las mentes de los individuos se ponen en contacto y se recargan mutuamente. El cerebro de un ser humano puede compararse con una batería eléctrica en el sentido de que se agotará o se agotará, haciendo que su propietario se sienta abatido, desanimado y sin ánimo. ¿Quién es tan afortunado como para no haber tenido nunca esa sensación? El cerebro humano, cuando se encuentra en esta condición de agotamiento, debe ser recargado, y la manera de hacerlo es a través del contacto con una mente o mentes vitales. Los grandes líderes comprenden la necesidad de este proceso de recarga y, además, saben cómo lograr este resultado. Este conocimiento es la principal característica que distingue a un líder de un seguidor. Afortunada es la persona que entiende este principio lo suficientemente bien como para mantener su cerebro vitalizado, recargado, contactando periódicamente con una mente más vital. El contacto sexual es uno de los estímulos más eficaces a través de los cuales se puede recargar una mente, siempre que el contacto se haga de forma inteligente, entre un hombre y una mujer que se tengan un afecto genuino. Cualquier otro tipo de relación sexual es un desvitalizador de la mente. Cualquier profesional competente de la psicoterapia puede recargar un cerebro en pocos minutos. Antes de pasar de la breve referencia hecha al contacto sexual como medio de revitalizar una mente agotada, parece apropiado llamar la atención sobre el hecho de que todos los grandes líderes, en cualquier ámbito de la vida que hayan surgido, han sido y son personas de naturaleza altamente sexuada. La palabra sexo no es una palabra indecente. La encontrarán en todos los diccionarios. Hay una tendencia creciente por parte de los médicos mejor informados y otros profesionales de la salud a aceptar la teoría de que todas las enfermedades comienzan cuando el cerebro del individuo está en un estado agotado o desvitalizado. Dicho de otra manera, es un hecho conocido que una persona que tiene un cerebro perfectamente vitalizado es prácticamente, si no totalmente, inmune a todo tipo de enfermedades. Todo profesional de la salud inteligente, de cualquier escuela o tipo, sabe que la naturaleza o la mente cura la enfermedad en todos los casos en que se efectúa una curación. Los medicamentos, la fe, la imposición de manos, la quiropráctica, la osteopatía y todas las demás formas de estimulantes externos no son más que ayudas artificiales a la naturaleza. O, para decirlo correctamente, meros métodos para poner en movimiento la química de la mente con el fin de reajustar las células y los tejidos del cuerpo, revitalizar el cerebro y hacer que la máquina humana funcione normalmente. El practicante más ortodoxo admitirá la verdad de esta afirmación. ¿Cuáles pueden ser entonces las posibilidades de los futuros desarrollos en el campo de la química de la mente? A través de los principios de la mezcla armoniosa de las mentes se puede disfrutar de una salud perfecta. Con la ayuda de este mismo principio se puede desarrollar suficiente poder para resolver el problema de la presión económica que constantemente presiona a cada individuo. Podemos juzgar las posibilidades futuras de la química mental haciendo un inventario de sus logros pasados, teniendo en cuenta que estos logros han sido en gran medida el resultado de descubrimientos accidentales y de agrupaciones casuales de mentes. Nos acercamos al momento en que el profesorado de las universidades enseñará la química mental de la misma manera que se enseñan ahora otras materias. Mientras tanto, el estudio y la experimentación en relación con este tema abren perspectivas de posibilidades para el estudiante individual. La química de la mente y el poder económico. Que la química mental puede aplicarse adecuadamente a los asuntos cotidianos del mundo económico y comercial es un hecho demostrable. A través de la mezcla de dos o más mentes, en un espíritu de perfecta armonía. El principio de la química mental puede ser hecho para desarrollar suficiente poder para permitir a los individuos, cuyas mentes han sido así mezcladas para realizar hazañas aparentemente sobrehumanas. El poder es la fuerza con la que el hombre alcanza el éxito en cualquier empresa.
el poder, en cantidades ilimitadas, puede ser disfrutado por cualquier grupo de hombres u hombres y mujeres que posean la sabiduría con la que sumergir sus propias personalidades y su propio interés individual inmediato, a través de la mezcla de sus mentes en un espíritu de perfecta armonía. Observe, provechosamente, la frecuencia con que aparece la palabra armonía a lo largo de esta introducción. No puede haber desarrollo de una mente maestra donde no exista este elemento de armonía perfecta. Las unidades individuales de la mente no se mezclarán con las unidades individuales de otra mente hasta que las dos mentes se hayan asegurado y calentado, por supuesto, con un espíritu de perfecta armonía de propósito. En el momento en que dos mentes comienzan a tomar caminos de interés divergentes, las unidades individuales de cada mente se separan y el tercer elemento, conocido como mente maestra, que surgió de la alianza amistosa o armoniosa, se desintegrará. Llegamos ahora al estudio de algunos hombres conocidos que han acumulado gran poder, también grandes fortunas, mediante la aplicación de la química mental. Comencemos nuestro estudio con 3 hombres conocidos por sus grandes logros en sus respectivos campos de la economía, los negocios y la actividad profesional. Sus nombres son Henry Ford, Thomas Edison y Harvey S. Firestone. De los 3, Henry Ford es, con diferencia, el más poderoso, en referencia al poder económico y financiero. El señor Ford es el hombre más poderoso que vive actualmente en la Tierra. Muchos de los que han estudiado al señor Ford creen que es el hombre más poderoso que, con el poder suficiente para burlar el fideicomiso de dinero de los Estados Unidos. El señor Ford reúne millones de dólares con tanta facilidad como un niño llena su cubo de arena cuando juega en la playa. Se ha dicho, por aquellos que estaban en posición de saber, que el señor Ford, si lo necesitara, podría enviar la llamada de dinero y reunir $1 billón, $1.000 millones, y tenerlo disponible para su uso dentro de una semana. Nadie que conozca los logros de Ford lo duda. Los que le conocen bien saben que podría hacerlo sin más esfuerzo que el que realiza el hombre medio para reunir el dinero con el que pagar el alquiler de una casa durante un mes. Podría conseguir este dinero, si lo necesitara, mediante la aplicación inteligente de los principios en los que se basa este curso. Mientras el nuevo automóvil del señor Ford estaba en proceso de perfección, en 1927, se dice que recibió pedidos anticipados, con pagos al contado, por más de 375.000 coches. A un precio estimado de $600 por coche, esto supondría $225 millones que recibió antes de que se entregara un solo coche. Tal es el poder de la confianza en la capacidad de Ford. El señor Edison, como todo el mundo sabe, es un filósofo, científico e inventor. Es, tal vez, el estudiante de la Biblia más agudo de la Tierra, un estudiante de la Biblia de la naturaleza, sin embargo, y no de las miríadas de Biblias hechas por el hombre. El señor Edison tiene una visión tan aguda de la Biblia de la madre naturaleza que ha aprovechado y combinado, para el bien de la humanidad, más leyes de la naturaleza que cualquier otra persona que viva o haya vivido alguna vez. Fue el quien unió la punta de una aguja y un trozo de cera giratoria, de tal manera que la vibración de la voz humana puede ser grabada y reproducida a través de la moderna máquina parlante. Y puede que sea Edison quien finalmente permita al hombre captar e interpretar correctamente la vibración del pensamiento que ahora se registra en el universo limitado del éter, al igual que ha permitido al hombre registrar y reproducir la palabra hablada. Fue Edison quien aprovechó por primera vez el rayo y lo hizo servir de luz para el uso del hombre, con la ayuda de la bombilla eléctrica incandescente. Fue Edison quien dio al mundo la imagen en movimiento moderna. Estos son solo algunos de sus logros más destacados. Estos modernos milagros que ha realizado, no con engaños, bajo la falsa pretensión de un poder sobrehumano, sino en medio de la brillante luz de la ciencia, trascienden todos los llamados milagros, descritos en los libros de ficción creados por el hombre. El señor Firestone es el espíritu que mueve la gran industria de neumáticos Firestone, en Akron, Ohio. Sus logros industriales son tan conocidos dondequiera que se utilicen automóviles que no parece necesario hacer un comentario especial sobre ellos. Estos 3 hombres iniciaron sus carreras, empresariales y profesionales, sin capital y con poca
Escolaridad de ese tipo que suele denominarse educación. Los 3 hombres han recibido una buena educación. Los 3 son ricos. Los 3 son poderosos. Ahora indaguemos en la fuente de su riqueza y poder. Hasta ahora solo hemos tratado el efecto. El verdadero filósofo desea comprender la causa de un efecto determinado. Es de conocimiento general que el señor Ford, el señor Edison y el señor Firestone son amigos personales cercanos, y lo han sido durante muchos años, que en años anteriores tenían la costumbre de irse al bosque una vez al año para el periodo de descanso, meditación y recuperación. Pero no es de conocimiento general, es una grave duda si estos 3 hombres lo saben, que existe entre los 3 hombres un vínculo de armonía que ha hecho que sus mentes se mezclen en una mente maestra, que es la verdadera fuente del poder de cada uno. Esta mente masiva, surgida de la coordinación de las mentes individuales de Ford, Edison y Firestone, ha permitido a estos hombres sintonizar con fuerzas y fuentes de conocimiento, con las que la mayoría de los hombres no están familiarizados. Si el estudiante duda del principio o de los efectos aquí descritos, que recuerde que más de la mitad de la teoría aquí expuesta es un hecho conocido. Por ejemplo, se sabe que estos 3 hombres tienen un gran poder. Se sabe que son ricos. Se sabe que empezaron sin capital y con poca escolaridad. Se sabe que forman contactos mentales periódicos. Se sabe que son armoniosos y amistosos. Se sabe que sus logros son tan sobresalientes que hacen imposible comparar estos logros con los de otros hombres en sus respectivos campos de actividad. Todos estos preceptos son conocidos por prácticamente todos los escolares del mundo civilizado, por lo que no puede haber discusión en cuanto a los efectos de un hecho relacionado con la causa de los logros de Edison, Ford y Firestone. Podemos estar seguros, a saber, que estos logros no se basaron en modo alguno en el engaño, la superchería, las llamadas revelaciones, o cualquier otra forma de ley antinatural. Estos hombres no poseen una acción de prestidigitación. Trabajan con leyes naturales, leyes que, en su mayor parte, son bien conocidas por todos los económicos y líderes en el campo de la ciencia, con la posible excepción de la ley sobre la química de la mente, que no está suficientemente desarrollada para ser clasificada por los hombres científicos en su catálogo de leyes conocidas. Una mente maestra puede ser creada por cualquier grupo de personas que coordinen sus mentes en un espíritu de perfecta armonía. El grupo puede estar formado por cualquier número a partir de 2 personas. Los mejores resultados parecen obtenerse de la combinación de 6 o 7 mentes. Se ha sugerido que Jesucristo descubrió cómo hacer uso del principio de la química mental, y que sus actuaciones aparentemente milagrosas surgieron del poder que desarrolló a través de la mezcla de las mentes de sus 12 discípulos. Judas Iscariote rompió la fe la mente maestra, inmediatamente se desintegró y Jesús se encontró con la catástrofe suprema de su vida. Cuando 2 o más personas armonizan sus mentes y producen el efecto conocido como mente maestra, cada una de ellas se pone en contacto con las mentes subconscientes de todos los demás miembros del grupo y recoge sus conocimientos. Este poder se hace notar de inmediato, teniendo el efecto de estimular la mente a una tasa de vibración más alta, y evidenciándose por otra parte en forma de una imaginación más vívida y la conciencia de lo que parece ser un sexto sentido. Es a través de este sexto sentido que las nuevas ideas destellan en la mente. Estas ideas adoptan la naturaleza y la forma del tema que domina la mente del individuo. Si todo el grupo se ha reunido con el propósito de discutir un tema determinado, las ideas relativas a ese tema llegarán a las mentes de todos los presentes, como si una influencia externa las estuviera dictando. Las mentes de los que participan en la mente maestra se convierten en imanes, atrayendo ideas y estímulos de pensamiento de la naturaleza más altamente organizada y práctica, de no se sabe dónde. El proceso de control mental descrito aquí como mente maestra puede compararse con el acto de alguien que conecta muchas baterías eléctricas a un solo cable de transmisión, aumentando así la energía que fluye por esa línea. Cada batería añadida aumenta la potencia que pasa por esa línea en la cantidad de energía que la batería transporta. Lo mismo ocurre con la fusión de las mentes individuales en una mente maestra. Cada mente, a través del principio de la química mental, estimula a todas las demás mentes del grupo,
hasta que la energía mental llega a ser tan grande que penetra y se conecta con la energía universal conocida, como éter, que a su vez toca cada átomo de todo el universo. El moderno aparato de radio corrobora, en gran medida, la teoría aquí expuesta. Hay que erigir potentes estaciones emisoras o transmisoras a través de las cuales la vibración del sonido se intensifica antes de que pueda ser recogida por la energía vibratoria mucho más alta del éter y llevada en todas las direcciones. Una mente maestra formada por muchas mentes individuales, mezcladas de tal manera que producen una fuerte energía vibratoria, constituye casi una contraparte exacta de la estación de radiodifusión. Todo orador público ha sentido la influencia de la química mental, ya que es un hecho bien conocido que tan pronto como las mentes individuales de una audiencia se ponen en rapport, en sintonía con el ritmo de vibración de la mente del orador, con el orador, hay un aumento notable si el entusiasmo en la mente del orador, y a menudo se eleva a alturas de oratoria que sorprenden a todos, incluso a sí mismo. Los primeros 5 o 10 minutos de un discurso promedio se dedican a lo que se conoce como calentamiento. Con ello se entiende el proceso por el que las mentes del orador y de su público se mezclan en un espíritu de perfecta armonía. Todo orador sabe lo que ocurre cuando este estado de perfecta armonía no se materializa en parte de su audiencia. Los fenómenos aparentemente sobrenaturales que ocurren en las reuniones espiritistas son el resultado de la reacción, una sobre otra, de las mentes del grupo. Estos fenómenos rara vez comienzan a manifestarse antes de 10 o 20 minutos después de la formación del grupo, por la razón de que este es el tiempo necesario para que las mentes en el grupo se armonicen. De mezclado de un grupo espiritista probablemente provienen de una de dos fuentes, o de ambas, a saber, primero, del vasto almacén de la mente subconsciente de algún miembro del grupo, o segundo, del almacén universal del éter, en el que es más que probable que se conserve toda la vibración del pensamiento. Ni ninguna ley natural conocida ni la razón humana apoyan la teoría de la comunicación con los individuos que han muerto. Es un hecho conocido que cualquier individuo puede explorar el almacén de conocimiento en la mente de otro, a través de este principio de química mental, y parece razonable suponer que este poder puede extenderse para incluir el contacto con cualquier vibración disponible en el éter, si es que hay alguna. La teoría de que todas las vibraciones más elevadas y refinadas, como las que surgen del pensamiento, se conserven en el éter surge del hecho conocido de que ni la materia ni la energía, los dos elementos conocidos del universo, pueden crearse o destruirse. Es razonable suponer que todas las vibraciones que se han elevado, lo suficiente como para ser recogidas y absorbidas en el éter, continuarán para siempre. Las vibraciones más bajas, que no se mezclan con el éter ni entran en contacto con él de otra manera, probablemente tengan una vida natural y se extingan. Todos los llamados genios probablemente ganaron su reputación porque, por mera casualidad o de otra manera, formaron alianzas con otras mentes que les permitieron elevar sus propias vibraciones mentales hasta el punto de poder contactar con el vasto templo del conocimiento registrado y archivado en el éter del universo. Todos los grandes genios, hasta donde este autor ha podido reunir los hechos, eran personas altamente sexuadas. El hecho de que el contacto sexual sea el mayor estimulante mental conocido da color a la teoría aquí descrita. Para profundizar en el origen del poder económico, manifestado por los logros de los hombres en el campo de los negocios, estudiemos el caso del grupo de Chicago conocido como los 6 Grandes, formado por W.M. Wrigley, Jr., que posee el negocio de chicles que lleva su nombre, y cuyos ingresos individuales se dice que son más de $15 millones al año, y John R. Thompson, que opera la cadena de comedores que lleva su nombre, el Sr. Lasker, que posee la agencia de publicidad Lorry Thomas, el Sr. M.C. Cuyob, que posee la compañía Parmalee Express, el mayor negocio de traslados de América, y el Sr. Ritchie y el Sr. Earth, que poseen el negocio de taxis amarillos. Una empresa de informes financieros fiable ha estimado los ingresos anuales de estos 6 hombres en más de $25 millones, $25 millones, o un promedio de más de $4 millones al año por hombre. El análisis de todo el grupo de 6 hombres revela el hecho de que ninguno de ellos tenía ninguna ventaja educativa especial, que todos empezaron sin capital o crédito amplio, que sus logros financieros se han debido a sus propios planes individuales,
y no en ningún giro afortunado de la rueda del azar. Hace muchos años, estos 6 hombres formaron una alianza amistosa, reuniéndose en periodos determinados con el propósito de ayudarse mutuamente con ideas y sugerencias en sus diversas y variadas líneas de negocio. A excepción de Earth y Ritchie, ninguno de los 6 hombres estaba asociado legalmente. Estas reuniones tenían como objetivo estricto cooperar sobre la base de dar y recibir ideas y sugerencias, y ocasionalmente endosar notas y otros valores para ayudar a algún miembro del grupo que se encontrara con una emergencia que hiciera necesaria dicha ayuda. Se dice que cada uno de los individuos pertenecientes a este grupo de los 6 grandes es millonario muchas veces. Por lo general, no hay nada que merezca un comentario especial por parte de un hombre que no hace más que acumular unos cuantos millones de dólares. Sin embargo, hay algo relacionado con el éxito financiero de este grupo particular de hombres que bien vale la pena comentar, estudiar, analizar e incluso emular, y ese algo es el hecho de que han aprendido a coordinar sus mentes individuales mezclándolas en un espíritu de perfecta armonía, creando así una mente maestra que abre, a cada individuo del grupo, puertas que están cerradas para la mayoría de la raza humana. La United States Steel Corporation es una de las organizaciones industriales más fuertes y poderosas del mundo. La idea de la que surgió este gran gigante industrial nació en la mente de Albert H. Gary, un abogado de pueblo más bien poco común que nació y se crió en un pequeño pueblo de Illinois cerca de Chicago. El señor Gary se rodeó de un grupo de hombres cuyas mentes combinó con éxito en un espíritu de perfecta armonía, creando así la mente maestra que es el espíritu móvil de la gran United States Steel Corporation. Busque, donde quiera que encuentre un éxito sobresaliente en los negocios, las finanzas, la industria o en cualquiera de las profesiones, puede estar seguro de que detrás del éxito hay algún individuo que ha aplicado el principio de la química mental, a partir del cual se ha creado una mente maestra. Estos éxitos sobresalientes a menudo parecen ser la obra de una sola persona, pero si se busca con atención, se pueden encontrar otros individuos cuyas mentes se han coordinado con la suya. Recuerde que 2 o más personas pueden operar el principio de la química mental para crear una mente maestra. El poder humano, es el conocimiento organizado, expresado a través de esfuerzos inteligentes. No se puede decir que ningún esfuerzo esté organizado a menos que los individuos involucrados en el esfuerzo coordinen sus conocimientos y energía en un espíritu de perfecta armonía. La falta de coordinación armoniosa de los esfuerzos es la causa principal de prácticamente todos los fracasos empresariales. Este autor llevó a cabo un interesante experimento en colaboración con los estudiantes de una conocida universidad. Se pidió a cada estudiante que escribiera un ensayo sobre cómo y por qué Henry Ford se hizo rico. Cada estudiante debía describir, como parte de su ensayo, lo que creía que era la naturaleza de los activos reales de Ford, en que consistían estos activos en detalle. La mayoría de los estudiantes reunieron estados financieros e inventarios de los activos de Ford y los utilizaron como base para sus estimaciones de la riqueza de Ford. Entre estas fuentes de riqueza de Ford se encontraban como dinero en efectivo en los bancos, materias primas y acabadas en stock, bienes inmuebles y edificios, buena voluntad, estimados entre el 10 y el 25% del valor de los activos materiales. Un estudiante de todo el grupo de varios cientos respondió lo siguiente: los activos de Henry Ford consisten, principalmente, en 2 elementos, a saber: 1. El capital circulante y las materias primas y acabadas. 2. Los conocimientos, adquiridos por la experiencia, del propio Henry Ford, y la cooperación de una organización bien formada que entiende cómo aplicar estos conocimientos para obtener el mejor beneficio desde el punto de vista de Ford. Es imposible estimar, con algo de aproximación a la exactitud, el valor real en dólares y centavos de cualquiera de estos 2 grupos de activos, pero es mi opinión que sus valores relativos son: el conocimiento organizado de la organización Ford 75%. El valor del efectivo y de los activos físicos de cualquier naturaleza, incluyendo las materias primas y los materiales acabados, 25%. Este autor es de la opinión de que esta declaración no fue compilada por el joven cuyo nombre fue firmado, sin la asistencia de alguna mente o mentes muy analíticas y experimentadas. Sin duda, el mayor activo de Henry Ford es su propio cerebro.
Junto a este, se encuentran los cerebros de su círculo inmediato de asociados, ya que ha sido a través de la coordinación de estos como se han acumulado los activos físicos que controla. Destruyan todas las plantas que posee la Ford Motor Company, cada pieza de maquinaria, cada átomo de materia prima o terminada, cada automóvil terminado, y cada dólar depositado en cualquier banco, y Ford seguiría siendo el hombre más poderoso, económicamente, de la Tierra. Los cerebros que han construido el negocio de Ford podrían duplicarlo de nuevo en poco tiempo. El capital está siempre disponible, en cantidades ilimitadas, para cerebros como el de Ford. Ford es el hombre más poderoso de la Tierra, económicamente, porque tiene la concepción más aguda y práctica del principio del conocimiento organizado que cualquier otro hombre de la Tierra, hasta donde este autor tiene medios para conocer. A pesar del gran poder y éxito financiero de Ford, puede ser que ha errado a menudo en la aplicación de los principios por los que acumuló este poder. No cabe duda de que los métodos de coordinación mental de Ford han sido a menudo burdos. La mayoría de las veces han sido en los primeros días de esta experiencia, antes de que adquiriera la sabiduría de aplicación que naturalmente acompañaría a la madurez de los años. Tampoco puede haber mucha duda de que la aplicación por parte de Ford del principio de la química mental fue, al menos al principio, el resultado de una alianza fortuita con otras mentes, especialmente con la de Edison. Es más que probable que la notable visión del señor Ford sobre las leyes de la naturaleza se iniciara como resultado de su alianza amistosa con su propia esposa mucho antes de que conociera al señor Edison o al señor Firestone. Muchos hombres que nunca conocen la verdadera fuente de su éxito son hechos por su esposa, a través de la aplicación del principio de la mente maestra. La señora Ford es una mujer extraordinariamente inteligente, y este autor tiene razones para creer que fue su mente, mezclada con la del señor Ford, la que le dio su primer comienzo real hacia el poder. Puede mencionarse, sin privar a Ford de ningún honor o gloria, que en sus primeros días de experiencia tuvo que luchar contra los poderosos enemigos del analfabetismo y la ignorancia en mayor medida que Edison o Firestone, ambos dotados por herencia natural de una afortunada aptitud para adquirir y aplicar conocimientos. Ford tuvo que forjar este talento a partir de la madera bruta de su patrimonio hereditario. En un periodo de tiempo inconcebiblemente corto, Ford ha dominado 3 de los enemigos más obstinados de la humanidad y los ha transformado en activos que constituyen la base de su éxito. Estos enemigos son la ignorancia, el analfabetismo y la pobreza. Cualquier hombre que pueda detener la mano de estas 3 fuerzas salvajes, y más aún, aprovecharlas y utilizarlas en su beneficio, merece ser estudiado de cerca por los individuos menos afortunados. Es una época de poder industrial la que estamos viviendo. La fuente de todo este poder es el esfuerzo organizado. No solo la dirección de las empresas industriales ha organizado eficazmente a los trabajadores individuales, sino que, en muchos casos, las fusiones de industrias se han efectuado de tal manera y con el fin de que estas combinaciones, como en el caso de la United States Steel Corporation, por ejemplo, hayan acumulado un poder prácticamente ilimitado. Apenas se puede echar un vistazo a las noticias de un día sin ver un informe de alguna fusión empresarial, industrial o financiera, que reúne bajo una misma gestión enormes recursos y crea así un gran poder. Un día es un grupo de bancos, otro día es una cadena de ferrocarriles, al día siguiente es una combinación de acero plantas, todas ellas fusionadas con el fin de desarrollar la energía a través de un esfuerzo altamente organizado y coordinado. El conocimiento, de naturaleza general y no organizado, no es poder, es solo poder potencial, el material a partir del cual puede desarrollarse el poder real. Cualquier biblioteca moderna contiene un registro no organizado de todo el conocimiento de valor del que es heredará la etapa actual de la civilización, pero este conocimiento no es poder porque no está organizado. Toda forma de energía y toda especie de vida animal o vegetal, para sobrevivir, debe estar organizada. Los animales sobredimensionados cuyos huesos han llenado el cementerio de la naturaleza a través de la extinción han dejado una evidencia muda pero cierta de que la no organización significa aniquilación. Desde el electrón, la partícula más pequeña de la materia, hasta la estrella más grande del universo, estas y todas las cosas materiales entre estos 2 extremos ofrecen una prueba positiva de que una de las primeras leyes de la naturaleza es la de la organización. Afortunado es el individuo que reconoce la importancia de esta ley y se ocupa de familiarizarse con las diversas formas en que la ley puede ser aplicada con ventaja.
El hombre de negocios astuto no solo ha reconocido la importancia de la ley del esfuerzo organizado, sino que ha hecho de ella la urdimbre y la trama de su poder. Sin ningún conocimiento, en absoluto, del principio de la química de la mente, o de que tal principio existe, muchos hombres han acumulado un gran poder simplemente organizando el conocimiento que poseían. La mayoría de los que han descubierto el principio de la química de la mente y han desarrollado ese principio en una mente maestra han tropezado con este conocimiento por el más mínimo accidente, a menudo sin reconocer la verdadera naturaleza de su descubrimiento o sin comprender la fuente de su poder. Este autor es de la opinión de que todas las personas vivas que en la actualidad están utilizando conscientemente el principio de la química mental en el desarrollo del poder a través de la mezcla de las mentes, se pueden contar con los dedos de las dos manos, con, tal vez, varios dedos de sobra. Si esta estimación es cierta, aunque sea aproximadamente, el estudiante verá fácilmente que no hay mucho peligro de que el campo de la práctica de la química mental se sature. Es un hecho bien conocido que una de las tareas más difíciles que cualquier hombre de negocios debe llevar a cabo es la de inducir a aquellos que están asociados con él a coordinar sus esfuerzos en un espíritu de armonía. Inducir la cooperación continua entre un grupo de trabajadores, en cualquier empresa, es casi imposible. Solo los líderes más eficientes pueden lograr este objetivo tan deseado, pero de vez en cuando un líder así se eleva sobre el horizonte en el campo de la industria, los negocios o las finanzas, y entonces el mundo oye hablar de un Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Sr. E.H. Harriman o James J. Hill. Poder y éxito son prácticamente términos sinónimos. Uno crece a partir del otro, por lo tanto, cualquier persona que tenga el conocimiento y la capacidad de desarrollar el poder a través del principio de la armonía, o ordinación de esfuerzos entre mentes individuales, o de cualquier otra manera, puede tener éxito en cualquier empresa razonable que sea posible determinar con éxito. No hay que suponer que una mente maestra surgirá inmediatamente, en forma de hongo, de todo grupo de mentes que pretendan coordinarse en un espíritu de armonía. La armonía, en el sentido real de la palabra, es tan rara entre los grupos de personas como lo es el cristianismo genuino entre los que se proclaman cristianos. La armonía es el núcleo alrededor del cual el estado de ánimo conocido como mente maestra debe ser desarrollado. Sin este elemento de armonía no puede haber mente maestra, una verdad que no se puede repetir demasiado. Woodrow Wilson tenía en mente el desarrollo de una mente maestra, que estaría compuesta por grupos de mentes que representaran a las naciones civilizadas del mundo. En su propuesta de establecer la Liga de las Naciones, la concepción de Wilson fue la idea humanitaria de mayor alcance jamás creada en la mente del hombre, porque trataba de un principio que abarca el poder suficiente para establecer una verdadera hermandad del hombre en la tierra. La Liga de las Naciones, o alguna mezcla similar de mentes internacionales, en un espíritu de armonía, seguramente se hará realidad. El momento en que se produzca esa unidad de mentes se medirá en gran medida por el tiempo que necesiten las grandes universidades y las instituciones de enseñanza no sectarias para suplantar la ignorancia y la superstición con la comprensión y la sabiduría. Este tiempo se acerca rápidamente. La psicología de la reunión de avivamiento. La vieja orgía religiosa conocida como el Renacimiento ofrece una oportunidad favorable para estudiar el principio de la química mental conocido como mente maestra. Se observará que la música desempeña un papel importante en la creación de la armonía esencial para la unión de un grupo de mentes en una reunión de avivamiento. Sin la música, la reunión de avivamiento sería un asunto insulso. Durante los servicios de avivamiento el líder si la reunión no tiene ninguna dificultad en crear armonía en las mentes de sus devotos, pero es un hecho bien conocido que este estado de armonía no dura más que la presencia del líder, después de lo cual la mente maestra que ha creado temporalmente se desintegra. Al despertar la naturaleza emocional de sus seguidores, el reanimador no tiene ninguna dificultad, bajo el escenario apropiado y con el adorno del tipo correcto de música, en crear una mente maestra que se hace perceptible para todos los que entran en contacto con ella. El aire mismo se carga de la química completa de todas las mentes presentes. El reanimador llama a esta energía el Espíritu del Señor. Este autor, a través de experimentos realizados con un grupo de investigadores científicos y legos, que desconocían la naturaleza del experimento, ha creado el mismo estado de ánimo y la misma atmósfera positiva sin llamarlo Espíritu del Señor.
En muchas ocasiones este autor ha sido testigo de la creación de los mismos comprometidos en el negocio de las ventas, sin llamarlo el Espíritu del Señor. El autor ayudó a dirigir una escuela de ventas para Harrison Parker, fundador de la CEO Operative Society, de Chicago, y mediante el uso del mismo principio de química mental que el avivador llama el Espíritu del Señor, transformó de tal manera la naturaleza de un grupo de 3.000 hombres y mujeres, todos ellos sin experiencia previa en ventas, que vendieron más de $10 millones en valores en menos de 9 meses, y ganaron más de $1 millón para ellos mismos. Se descubrió que la persona promedio que se unía a esta escuela alcanzaba el cenit de su poder de venta en una semana, después de lo cual era necesario revitalizar el cerebro del individuo mediante una reunión de ventas en grupo. Estas reuniones de ventas se llevaban a cabo en un orden muy similar al de las modernas reuniones de avivamiento de los religiosos, con el mismo equipo de escenario, incluyendo música y oradores de alta potencia que exhortaban a los vendedores de la misma manera que lo hace el moderno avivamiento religioso. Llámalo religión, psicología, química mental o lo que quieras, todos se basan en el mismo principio, pero no hay nada más cierto que el hecho de que dondequiera que se ponga en contacto un grupo de mentes, en un espíritu de perfecta armonía, cada mente del grupo se ve inmediatamente complementada y reforzada por una energía notable llamada mente maestra. Por todo lo que este escritor profesa saber, esta energía desconocida puede ser el Espíritu del Señor, pero opera igual de favorablemente cuando se le llama por cualquier otro nombre. El cerebro humano y el sistema nervioso constituyen una pieza de maquinaria intrincada que muy pocos, si acaso, comprenden. Cuando se controla y se dirige adecuadamente, esta pieza de la maquinaria puede hacer maravillas y, si no se controla, hará maravillas de naturaleza fantástica y fantasmal, como puede verse examinando los internos de cualquier manicomio. El cerebro humano tiene conexión directa con un flujo continuo de energía del que el hombre obtiene su poder de pensar. El cerebro recibe esta energía, la mezcla con la energía creada por los alimentos tomados en el cuerpo, y la distribuye a cada porción del cuerpo, a través de la ayuda de la sangre y el sistema nervioso. Se convierte así en lo que llamamos vida. Nadie parece saber de qué fuente proviene esta energía exterior. Todo lo que sabemos de ella es que debemos tenerla o morir. Parece razonable suponer que esta energía no es otra que la que llamamos éter, y que fluye hacia el cuerpo junto con el oxígeno del aire, cuando respiramos. Todo cuerpo humano normal posee un laboratorio químico de primera clase y una reserva de productos químicos suficientes para llevar a cabo la actividad de descomponer, asimilar y mezclar y componer adecuadamente los alimentos que tomamos en el cuerpo, como preparación para distribuirlos a donde sea necesario como constructor del cuerpo. Se han hecho amplias pruebas, tanto con el hombre como con la bestia, para demostrar que la energía conocida como la mente juega un papel importante en esta operación química de componer y transformar los alimentos en las sustancias necesarias para construir y mantener el cuerpo en reparación. Se sabe que la preocupación, la excitación o el miedo interfieren en el proceso digestivo, y en casos extremos, lo detienen por completo, provocando la enfermedad o la muerte. Es obvio, entonces, que la mente entra en la química de la digestión y distribución de los alimentos. Muchas autoridades eminentes creen, aunque nunca se haya demostrado científicamente, que la energía conocida como mente o pensamiento puede contaminarse con unidades negativas o insociables hasta tal punto que todo el sistema nervioso queda fuera de servicio, la digestión se ve interferida y se manifiestan diversas formas de enfermedad. Las dificultades financieras y las relaciones amorosas no correspondidas encabezan la lista de causas de tales perturbaciones mentales. Un ambiente negativo como el que existe cuando algún miembro de la familia está constantemente regañando, interferirá con la química de la mente hasta tal punto que el individuo perderá la ambición y se hundirá gradualmente en el olvido. Es por este hecho que el viejo dicho de que la esposa de un hombre puede hacerlo o romperlo es literalmente cierto. En una lección posterior, un capítulo entero sobre este tema se dirige a las esposas de los hombres. Cualquier estudiante de secundaria sabe que ciertas combinaciones de alimentos, si se toman en el estómago, provocan indigestión, dolor violento e incluso la muerte. La buena salud depende, al menos en parte, de una combinación de alimentos. No es suficiente para asegurar la buena salud, debe haber armonía, también, entre las unidades de energía conocidas como la mente. La armonía parece ser una de las leyes de la naturaleza, sin la cual no puede haber ser, no puede existir como.
energía organizada o vida en cualquier forma. La salud del cuerpo, así como la de la mente, se construye literalmente en torno a partir de y sobre el principio de armonía. La energía conocida como vida comienza a desintegrarse y la muerte se acerca cuando los órganos del cuerpo dejan de funcionar en armonía. En el momento en que la armonía cesa en la fuente de cualquier forma de energía organizada, poder, las unidades de esa energía son arrojadas a un estado caótico de desorden y el poder se vuelve neutral o pasivo. La armonía es también el núcleo alrededor del cual el principio de la química mental conocido como mente maestra desarrolla el poder. Si se destruye su armonía, se destruye el poder que surge del esfuerzo coordinado de un grupo de mentes individuales. Esta verdad ha sido enunciada, reenunciada y presentada de todas las maneras que el autor pudo concebir, con una repetición interminable, por la razón de que a menos que el estudiante capte este principio y aprenda a aplicarlo, esta lección es inútil. El éxito en la vida, no importa cómo se llame el éxito, es en gran medida una cuestión de adaptación al entorno de tal manera que haya armonía entre el individuo y su entorno. El palacio de un rey se convierte en la choza de un campesino si la armonía no abunda entre sus muros. A la inversa, la choza de un campesino puede producir más felicidad que la mansión de un hombre rico, si la armonía se da en la primera y no en la segunda. Sin una armonía perfecta, la ciencia de la astronomía sería tan inútil como los huesos de un santo, porque las estrellas y los planetas chocarían entre sí, y todo estaría en un estado de caos y desorden. Sin la ley de la armonía, una bellota podría convertirse en un árbol heterogéneo compuesto por la madera del roble, del álamo, del arce y de otros tipos. Sin la ley de la armonía, la sangre podría depositar el alimento que crece, lo que podría ser fácilmente confundido, por los supersticiosos, para significar la relación del hombre con un cierto caballero imaginario con cuernos, a menudo referido por el tipo más primitivo. Sin la ley de la armonía no puede haber organización del conocimiento, pues, cabe preguntarse, ¿qué es el conocimiento organizado sino la armonía de los hechos y las verdades y las leyes naturales? En el momento en que la discordia empieza a entrar por la puerta principal, la armonía sale por la puerta de atrás, por así decirlo, tanto si se trata de una sociedad comercial como del movimiento ordenado de los planetas del cielo. Si el estudiante tiene la impresión de que el autor insiste demasiado en la importancia de la armonía, hay que recordar que la falta de armonía es la primera, y a menudo la última y única, causa de fracaso. No puede haber poesía ni música ni oratoria digna de mención sin la presencia de la armonía. La buena arquitectura es en gran medida una cuestión de armonía. Sin armonía, una casa no es más que una masa de material de construcción, más o menos una monstruosidad. La buena gestión de la empresa pone en armonía los propios nervios de su existencia. Todo hombre o mujer bien vestido es una imagen viva y un ejemplo conmovedor de armonía. Con todas estas ilustraciones cotidianas del importante, el papel que desempeña la armonía en los asuntos del mundo, es más, en el funcionamiento de todo el universo. ¿Cómo podría una persona inteligente dejar la armonía fuera de su objetivo definido en la vida? Es como no tener un objetivo definido y omitir la armonía como la piedra principal de sus cimientos. El cuerpo humano es una compleja organización de órganos, glándulas, vasos sanguíneos, nervios, células cerebrales, músculos, etc. La energía mental que estimula a la acción y coordina los esfuerzos de las partes que componen el cuerpo es también una pluralidad de energías siempre variables y cambiantes. Desde el nacimiento hasta la muerte hay una lucha continua, que a menudo asume la naturaleza de un combate abierto entre las fuerzas de la mente. Por ejemplo, la lucha de toda la vida entre las fuerzas motivadoras y los deseos de la mente humana, que tiene lugar entre los impulsos del bien y del mal, es bien conocida por todos. Cada ser humano posee al menos 2 poderes mentales o personalidades distintas, y se han descubierto hasta 6 personalidades distintas en una persona. Una de las tareas más delicadas del hombre es la de armonizar estas fuerzas mentales para que puedan ser organizadas y dirigidas hacia el logro ordenado de un objetivo determinado. Sin este elemento de armonía, ningún individuo puede llegar a ser un pensador preciso. No es de extrañar que a los dirigentes de las empresas comerciales e industriales, así como a los de la política y otros campos de actividad,
les resulte tan difícil organizar grupos de personas para que funcionen en la consecución de un objetivo determinado, sin fricciones. Cada ser humano individual posee fuerzas, dentro de sí mismo, que son difíciles de armonizar, incluso cuando se le coloca en el entorno más favorable a la armonía. Si la química de la mente del individuo es tal que las unidades de su mente no pueden armonizarse fácilmente, piense cuánto más difícil debe ser armonizar un grupo de mentes para que funcionen como una sola, de manera ordenada, a través de lo que se conoce como una mente maestra. El líder que desarrolla y dirige con éxito las energías de una mente maestra debe poseer tacto, paciencia, persistencia, confianza en sí mismo, un conocimiento íntimo de la química de la mente y la capacidad de adaptarse, en un estado de perfecto aplomo y armonía, a circunstancias rápidamente cambiantes, sin mostrar el menor signo de molestia. ¿Cuántos hay que pueden estar a la altura de esta exigencia? El líder exitoso debe poseer la capacidad de cambiar el color de su mente, como un camaleón, para adaptarse a cada circunstancia que surja en relación con el objeto de su liderazgo. Además, debe poseer la capacidad de cambiar de un estado de ánimo a otro sin mostrar el más mínimo signo de ira o falta de autocontrol. El líder de éxito debe comprender las 15 leyes del éxito y ser capaz de poner en práctica cualquier combinación de estas 15 leyes siempre que la ocasión lo requiera. Sin esta habilidad ningún líder puede ser poderoso, y sin poder ningún arrendador puede perdurar mucho tiempo. El significado de la educación. Durante mucho tiempo ha habido un malentendido general sobre el significado de la palabra educar. Los diccionarios no han ayudado a eliminar este malentendido, porque han definido la palabra educar como un acto de impartir conocimientos. La palabra educar tiene sus raíces en la palabra latina educo, que significa desarrollar desde dentro, educar, sacar, crecer mediante la ley del uso. La naturaleza odia la ociosidad en todas sus formas. Solo da vida continua a los elementos que están en uso. Ata un brazo, o cualquier otra porción del cuerpo, dejándolo sin uso, y la parte ociosa pronto se atrofiará y quedará sin vida. Invierte el orden, dale a un brazo más uso del habitual, como el que hace el herrero que maneja un pesado martillo todo el día, y ese brazo, desarrollado desde dentro, se fortalece. El poder surge del conocimiento organizado, pero ten en cuenta que surge a través de la aplicación y el uso. Un hombre puede convertirse en una enciclopedia andante de conocimientos sin poseer ningún poder de valor. Este conocimiento se convierte en poder solo en la medida en que es organizado, clasificado y puesto en acción. Algunos de los hombres mejor educados que el mundo ha conocido poseían mucho menos conocimiento general que algunos que han sido conocidos como tontos. La diferencia entre los dos es que los primeros pusieron en uso el conocimiento que poseían mientras que los segundos no hicieron tal aplicación. Una persona educada es aquella que sabe ahora adquirir todo lo que necesita en la consecución de su principal propósito en la vida, sin violar los derechos de sus semejantes. Puede ser una sorpresa para muchos de los llamados hombres del aprendizaje, saber que no se acercan a la calificación de hombres de educación. También podría ser una gran sorpresa para muchos que creen que sufren de falta del aprendizaje, saber que están bien educados. El abogado de éxito no es necesariamente el que memoriza el mayor número de principios del derecho. Por el contrario, el abogado de éxito es el que sabe dónde encontrar un principio de derecho, además de una variedad de opiniones que apoyan ese principio y que se ajustan a las necesidades inmediatas de un caso determinado. En otras palabras, el abogado de éxito es aquel que sabe dónde encontrar la ley que quiere cuando la necesita. Este principio se aplica, con igual fuerza, a los asuntos de industria y los negocios. Henry Ford no tuvo más que una escasa formación elemental, y sin embargo es uno de los hombres más educados del mundo porque ha adquirido la habilidad de combinar las leyes naturales y económicas, por no hablar de las mentes de los hombres, de tal manera que tiene el poder de conseguir cualquier cosa de naturaleza material que desee. Hace algunos años, durante la Guerra Mundial, el señor Ford presentó una demanda contra el Chicago Tribune, acusando a ese periódico de publicar declaraciones difamatorias sobre él, una de las cuales era la afirmación de que Ford era un ignorante, un pacifista ignorante, etc. Cuando la demanda llegó a juicio,
los abogados del tribunal se comprometieron a demostrar, por medio del propio Ford, que su declaración era cierta, que era ignorante, y con este objeto le catequizaron y repreguntaron sobre todos los temas. Una de las preguntas que hicieron fue: ¿cuántos soldados enviaron los británicos para someter la rebelión en las colonias en 1776? Con una sonrisa seca en su rostro, Ford respondió despreocupadamente: no sé cuántos, pero he oído que era mucho más de lo que nunca volvió. Risas fuertes del tribunal, del jurado, de los espectadores de la sala, e incluso del frustrado abogado que había hecho la pregunta. Esta línea de interrogatorio se prolongó durante 1 hora o más, manteniendo Ford la calma mientras tanto. Finalmente, sin embargo, permitió que los abogados que Smart-Aleck jugaran con él hasta que se cansó, y en respuesta a una pregunta que era particularmente odiosa e insultante, Ford se enderezó, señaló con el dedo al abogado que lo interrogaba y respondió: si realmente quisiera responder a la tonta pregunta que acaba de hacer, o a cualquiera de las otras que ha formulado, permítame recordarle que tengo una hilera de botones eléctricos colgados sobre mi escritorio y que, colocando mi dedo en el botón correcto, podría llamar a hombres que me dieran la respuesta correcta a todas las preguntas que usted ha formulado y a muchas que usted no tiene la inteligencia ni para preguntar ni para responder. Ahora, tendrá usted la amabilidad de decirme por qué debo preocuparme por llenar mi mente con un montón de detalles inútiles para responder a cualquier pregunta tonta que alguien pueda hacer, cuando tengo hombres capaces a mi alrededor que pueden suministrarme todos los datos que quiero cuando los llamo. Esta respuesta está citada de memoria, pero relaciona sustancialmente la respuesta de Ford. Se hizo el silencio en la sala. La mandíbula inferior del abogado interrogador bajó. Sus ojos se abrieron de par en par, el juez se inclinó hacia adelante desde el estrado y miró en dirección al señor Ford. Muchos de los miembros del jurado se despertaron y miraron a su alrededor como si hubieran oído una explosión, lo que en realidad ocurrió. Un prominente clérigo que estaba presente en la sala del tribunal en ese momento dijo, más tarde, que la escena le recordaba a la que debió existir cuando Jesucristo fue juzgado ante Poncio Pilato, justo después de que él diera su famosa respuesta a la pregunta de Pilato: ¿qué es la verdad? En la lengua vernácula de la época, la respuesta de Ford dejó helado a su interlocutor. Hasta el momento de esa respuesta, el abogado se había divertido bastante a costa de lo que él creía que era Ford, exhibiendo hábilmente su caso de muestra, del abogado, de conocimiento general y comparándolo con lo que él infería que era la ignorancia de Ford en cuanto a muchos eventos y temas. Pero esa respuesta le estropeó la diversión al abogado. También demostró una vez más, a todos los que tuvieron la inteligencia de aceptar la prueba, que la verdadera educación significa el desarrollo de la mente, no la mera recopilación y clasificación de conocimientos. Con toda probabilidad, Ford no podría haber nombrado las capitales de todos los estados de los Estados Unidos, pero podría haber reunido, y de hecho lo hizo, el capital con el que girar muchas ruedas dentro de cada estado de la Unión. La educación, no olvidemos, consiste en el poder de conseguir todo lo que uno necesita cuando lo necesita, sin violar los derechos de sus semejantes. Ford entra perfectamente en esa definición, y por la razón que el autor ha tratado de aclarar aquí, al relatar la filosofía. Hay muchos hombres del aprendizaje que podrían fácilmente enredar a Ford, teóricamente, con un laberinto de preguntas a las que él, personalmente, no podría responder. Pero Ford podría dar la vuelta y librar una batalla en la industria o en las finanzas que exterminaría a esos mismos hombres, con todos sus conocimientos y toda su sabiduría. Ford no podría entrar en su laboratorio químico y separar el agua en sus átomos componentes de hidrógeno y oxígeno y luego volver a combinar estos átomos en su orden anterior, pero sabe rodearse de químicos que pueden hacerlo por él si lo desea. El hombre que puede utilizar inteligentemente los conocimientos que posee otro es un hombre tan o más culto que el que simplemente tiene los conocimientos pero no sabe qué hacer con ellos. El presidente de una conocida universidad heredó una gran extensión de tierra muy pobre. Esta tierra no tenía madera de valor comercial, ni minerales u otros elementos de valor, por lo tanto, no era más que una fuente de gastos para él, ya que tenía que pagar impuestos por ella. El Estado construyó una carretera a través del terreno. Un hombre inculto, que conducía su automóvil por esta carretera, observó que esta pobre tierra estaba en la cima de una montaña que dominaba una maravillosa vista de muchos kilómetros en todas las direcciones.
Él, el ignorante, también observó que la tierra estaba cubierta por un crecimiento de pequeños pinos y otros arbolitos. Compró 50 acres de tierra por $10 el acre. Cerca de la carretera pública construyó una casa de troncos única a la que adjuntó un gran comedor. Cerca de la casa puso una estación de servicio de gasolina. Construyó una docena de casas de madera de una sola habitación a lo largo de la carretera, que alquiló a los turistas a $3 la noche, cada una. El comedor, la gasolinera y las casas de madera le reportaron unos ingresos netos de $15,000 el primer año. Al año siguiente amplió su plan añadiendo 50 casas de troncos más, de 3 casas para la gente de una ciudad cercana, a un alquiler de $150 cada una para la temporada. El material de construcción no le costó nada, pues crecía en sus tierras en abundancia, esas mismas tierras que el presidente de la universidad consideraba sin valor. Además, el aspecto único e inusual de los bungalows de troncos sirvió de reclamo del plan, mientras que muchos lo habrían considerado una auténtica calamidad si se hubieran visto obligados a construir con materiales tan toscos. A menos de 5 millas de la ubicación de estas casas de troncos, este mismo hombre compró una vieja granja trabajada de 150 acres, por $25 el acre, un precio que el vendedor creía que era extremadamente alto. Mediante la construcción de una presa, de 100 pies de longitud, el comprador de esta antigua granja convirtió un arroyo de agua en un lago que cubría 15 acres de tierra, pobló el lago con peces, y luego vendió la granja en lotes de construcción a personas que querían lugares de veraneo alrededor del lago. El beneficio total obtenido de esta sencilla transacción fue de más de $25,000. Y el tiempo requerido para su consumación fue un verano. Sin embargo, este hombre de visión e imaginación no fue educado en el sentido ortodoxo del término. Tengamos en cuenta el hecho de que es a través de estas simples ilustraciones del uso del conocimiento organizado que uno puede llegar a ser educado y poderoso. Al hablar de la transacción aquí relajada, el presidente de la universidad que vendió los 50 acres de tierra sin valor, por $500 dijo: «Piensa en ello». Ese hombre, al que la mayoría de nosotros podría llamar ignorante, mezcló su ignorancia con 50 acres de tierra sin valor e hizo que la combinación rindiera más anualmente que lo que yo gano con 5 años de aplicación de la llamada educación. Hay una oportunidad, si no decenas de ellas, en cada estado de América, para hacer uso de la idea aquí descrita. A partir de ahora, estudia la disposición de todos los terrenos que veas y que sean similares a los descritos en esta lección, y puede que encuentres un lugar adecuado para desarrollar una empresa similar para ganar dinero. La idea es particularmente adaptable en localidades donde las playas para bañarse son escasas, ya que a la gente le gustan naturalmente estas comodidades. El automóvil ha hecho que se construya un gran sistema de autopistas públicas en todo Estados Unidos. Prácticamente en cada una de estas autopistas hay un lugar adecuado para una ciudad cabaña para los turistas, que puede convertirse en una mina de dinero regular por el hombre con la imaginación y la autoconfianza para hacerlo. Hay oportunidades para ganar dinero a su alrededor. Este curso ha sido diseñado para ayudarle a ver estas oportunidades y para informarle de cómo sacar el máximo provecho de ellas después de descubrirlas. ¿Quién puede beneficiarse más de la filosofía de la ley del éxito? Oficiales del ferrocarril que desean un mejor espíritu de cooperación entre sus ferroviarios y el público al que sirven. Personas asalariadas que desean aumentar su poder de ganancia y comercializar sus servicios con mayor ventaja. Vendedores que deseen convertirse en maestros en su campo elegido. La filosofía de la ley del éxito cubre todas las leyes conocidas de la venta e incluye muchas características no incluidas en ningún otro curso. Directores de planta industrial que comprenden el valor de una mayor armonía entre sus empleados. Empleados de ferrocarriles que deseen establecer registros de eficiencia que conduzcan a puestos de mayor responsabilidad, con mayor remuneración. Comerciantes que deseen ampliar su negocio añadiendo nuevos clientes. La filosofía de la ley del éxito ayudará a cualquier comerciante a aumentar su negocio enseñándole a hacer una publicidad andante de cara a cliente que entre en su tienda. Agentes de automóviles que deseen aumentar el poder de venta de sus vendedores. Una gran parte del curso de la ley del éxito se desarrolló a partir del trabajo de la vida y la experiencia del más grande vendedor de automóviles que vive,
y por lo tanto es de inusual ayuda para el gerente de ventas que está dirigiendo los esfuerzos de los vendedores de automóviles. Agentes de seguros de vida que desean añadir nuevos asegurados y aumentar el seguro de los asegurados actuales. Un vendedor de seguros de vida, en Ohio, vendió una póliza de $50,000 a uno de los funcionarios de la Central Steel Company, como resultado de una sola lectura de la lección sobre sacar provecho de los fracasos. Este mismo vendedor se ha convertido en uno de los hombres estrella del personal de la compañía de seguros de vida de Nueva York, como resultado de su formación en las 15 leyes del éxito. Profesores de escuela que deseen ascender a la cima en su actual ocupación, o que busquen una oportunidad para entrar en el campo más rentable de los negocios como trabajo de vida. Estudiantes, tanto de la universidad como de la escuela secundaria, que están indecisos en cuanto a qué campo de esfuerzo desean entrar como trabajo de vida. El curso Law of Success cubre un servicio completo de análisis personal que ayuda al estudiante de filosofía a determinar el trabajo para el que está mejor dotado. Banqueros que desean ampliar su negocio a través de métodos mejores y más corteses para atender a sus clientes. Empleados de banca que deseen prepararse para puestos ejecutivos en el ámbito de la banca o en algún campo comercial o industrial. De la banca o en algún campo comercial o industrial. Médicos y odontólogos que deseen ampliar su práctica sin violar la ética de su profesión mediante la publicidad directa. Un prominente médico ha dicho que el curso de la ley del éxito vale $1,000 para cualquier profesional cuya ética profesional impida la publicidad directa. Promotores que deseen desarrollar combinaciones nuevas y hasta ahora no trabajadas en la empresa o la industria. Se dice que el principio descrito en esta lección introductoria hizo una pequeña fortuna a un hombre que lo utilizó como base de una promoción inmobiliaria. Hombres de bienes raíces que desean nuevos métodos para promover las ventas. Esta lección introductoria contiene una descripción de un plan de promoción inmobiliaria completamente nuevo, que seguramente hará ganar fortunas a muchos que lo pongan en práctica. Este plan puede ponerse en práctica en prácticamente todos los estados. Además, puede ser empleado por hombres que nunca han promovido una empresa. Los agricultores que deseen descubrir nuevos métodos de comercialización de sus productos para obtener mayores rendimientos netos, y los que poseen tierras aptas para la promoción de subdivisiones según el plan mencionado al final de esta lección introductoria. Miles de agricultores tienen minas de oro en las tierras que poseen y que no son aptas para el cultivo. Y que podrían ser utilizadas con fines recreativos y turísticos, de forma muy rentable. Estenógrafos y guardianes que buscan un plan práctico para promocionarse en puestos más altos y mejor pagados. Se dice que el curso La Ley del Éxito es el mejor curso jamás escrito sobre el tema de la comercialización de servicios personales. Impresores que desean un mayor volumen de negocio y una producción más eficiente como resultado de una mejor operación entre sus propios empleados. Jornaleros que tienen la ambición de ascender a puestos de mayor responsabilidad, en un trabajo que tiene mayores responsabilidades y que, en consecuencia, ofrece una mayor remuneración. Los abogados que deseen ampliar su clientela a través de métodos dignos y éticos que les harán llegar, de forma favorable, a un mayor número de personas que necesitan servicios jurídicos. Ejecutantes de negocios que desean ampliar su actual negocio, o que desean manejar su actual volumen con menos gastos, como resultado de una mayor operación entre sus empleados. Propietarios de lavanderías que deseen ampliar su negocio enseñando a sus conductores a prestar un servicio más cortés y eficiente. Agentes generales de seguros de vida que desean organizaciones de ventas más grandes y eficaces. Directores de cadena de tiendas que quieren un mayor volumen de negocio como resultado de una mayor eficiencia en los esfuerzos de venta individuales. Personas casadas que son infelices y por lo tanto no tienen éxito, debido a la falta de armonía y cooperación en el hogar. Para todo lo descrito en la clasificación anterior, la filosofía de la ley del éxito ofrece una ayuda definitiva y rápida. Resumen de la lección introductoria. El propósito de este resumen es ayudar al alumno a dominar la idea central en torno a la cual se ha desarrollado la lección.
Esta idea está representada por el término mente maestra, que se ha descrito con gran detalle a lo largo de la lección. Todas las ideas nuevas, y especialmente las de naturaleza abstracta, solo se alojan en la mente humana después de muchas repeticiones. Una verdad bien conocida que explica la reafirmación, en este resumen, del principio conocido como la mente maestra. Una mente maestra puede desarrollarse mediante una alianza amistosa, en un espíritu de armonía de propósitos, entre dos o más mentes. Este es un lugar apropiado para explicar que de cada alianza de mentes, ya sea en un espíritu de armonía o no, se desarrolla otra mente que afecta a todos los participantes en la alianza. Nunca dos o más mentes se encontraron sin crear, a partir del contacto, otra mente, pero no siempre esta creación invisible es una mente maestra. De la reunión de dos o más mentes puede surgir, y con demasiada frecuencia lo hace, un poder negativo que es todo lo contrario a una mente maestra. Hay ciertas mentes que, como ya se ha dicho a lo largo de esta lección, no se pueden mezclar en un espíritu de armonía. Este principio tiene su analogía comparable en la química, cuya referencia puede permitir al estudiante comprender más claramente el principio aquí referido. Por ejemplo, la fórmula química H20, que significa la combinación de dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, transforma estos dos elementos en agua. Un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno no producen agua, además, no se puede hacer que se asocien en armonía. Hay muchos elementos conocidos que, al combinarse, se transforman inmediatamente de inofensivos en sustancias venenosas mortales. Dicho de otro modo, muchos elementos venenosos bien conocidos se neutralizan y se vuelven inofensivos cuando se combinan con otros elementos determinados. Así como la combinación de ciertos elementos cambia toda su naturaleza, la combinación de ciertas mentes cambia la naturaleza de esas mentes, produciendo ya sea un cierto grado de lo que se ha llamado mente maestra o su opuesto, que es altamente destructivo. Cualquier hombre que haya encontrado a su suegra incompatible ha experimentado la aplicación negativa del principio conocido como mente maestra. Por alguna razón aún desconocida para los investigadores en el campo del comportamiento mental, la mayoría de las suegras parecen afectar a los maridos de sus hijas de una manera altamente negativa. El encuentro de sus mentes con las de sus yernos crea una influencia altamente antagónica en lugar de una mente maestra. Este hecho es demasiado conocido como una verdad que hace necesario un comentario extenso. Algunas mentes no se armonizarán y no podrán mezclarse en una mente maestra, un hecho que todos los líderes de hombres harán bien en recordar. Es responsabilidad del líder agrupar a sus hombres de manera que aquellos que han sido colocados en los puntos más estratégicos de su organización estén formados por individuos cuyas mentes pueden y serán mezcladas en un espíritu de amistad y armonía. La capacidad de agrupar a los hombres es la principal cualidad destacada de liderazgo. En la segunda lección de este curso el alumno descubrirá que esta habilidad fue la principal fuente del poder y la fortuna que acumuló el difunto Andrew Carnegie. Sin saber nada de la técnica y del negocio del acero, Carnegie combinó y agrupó de tal manera a los hombres que componían su mente materna, que construyó la industria siderúrgica más exitosa conocida en el mundo durante su vida. El gigantesco éxito de Henry Ford puede deberse a la aplicación exitosa de este mismo principio. Con toda la autoconfianza que un hombre puede tener, Ford, sin embargo, no dependió de sí mismo para obtener los conocimientos necesarios en el desarrollo exitoso de sus industrias. Al igual que Carnegie, se rodeó de hombres que le proporcionaron los conocimientos que él mismo no poseía ni podía poseer. Además, Ford eligió a hombres que podían armonizar, y lo hicieron, en el esfuerzo de grupo. Las alianzas más eficaces, que han dado lugar a la creación del principio conocido como la mente maestra, han sido los desarrollados a partir de la mezcla de las mentes de hombres y mujeres. La razón de esto es el hecho de que las mentes de hombres y mujeres se mezclan más fácilmente en armonía que las mentes de los hombres. Además, el estímulo adicional del contacto sexual a menudo entra en el desarrollo de una mente maestra, entre un hombre y una mujer. Es un hecho bien conocido que el macho de la especie es más entusiasta y está más alerta para la persecución, sea cual sea el objetivo o el objeto de la persecución, cuando es inspirado e instado por una hembra.
Este rasgo humano comienza a manifestarse en el varón a la edad de la pubertad y continúa durante toda su vida. La primera prueba de ello puede observarse en el atletismo, cuando los chicos juegan ante un público formado por mujeres. Si se quita a las mujeres del público, el juego conocido como fútbol se convertirá pronto en un asunto muy insulso. Un chico se lanzará a un partido de fútbol con un esfuerzo casi sobrehumano cuando sepa que la chica de su elección le está observando desde la grada. Y ese mismo niño se lanzará al juego de acumular dinero con el mismo entusiasmo cuando es inspirado y impulsado por la mujer de su elección, especialmente si esa mujer sabe estimular su mente con la suya propia, a través de la ley de la mente maestra. Por otro lado, esa misma mujer puede, a través de una aplicación negativa de la ley de la mente maestra, regaños, celos, egoísmo, codicia, vanidad, arrastrar a este hombre a una derrota segura. El difunto Albert Haber comprendió también el principio aquí descrito que, cuando descubrió que la incompatibilidad entre él y su primera esposa le arrastraba a una derrota segura, se enfrentó a la opinión pública divorciándose de ella y casándose con la mujer que, según se dice, fue la principal fuente de su inspiración. No todos los hombres habrían tenido el valor de desafiar a la opinión pública, como lo hizo Haber, pero ¿quién es lo suficientemente sabio como para decir que su acción no fue para el mejor interés de todos los involucrados? El principal negocio de un hombre en la vida es tener éxito. El camino hacia el éxito puede estar, y generalmente lo está, obstruido por muchas influencias que deben ser eliminadas antes de poder alcanzar la meta. Uno de los más perjudiciales de estos obstáculos es la desafortunada alianza con mentes que no armonizan. En tales casos, la alianza debe romperse o el final será seguramente la derrota y el fracaso. El hombre que ha dominado los 6 miedos básicos, uno de los cuales es el miedo a la crítica, no tendrá ninguna duda en tomar lo que puede parecer al tipo de mente más convencional como una acción drástica, cuando se encuentre circunscrito y atado por alianzas antagónicas, no importa de qué naturaleza o con quién puedan ser. Es 1.000.000 de veces mejor conocer y afrontar las críticas que verse arrastrado al fracaso y al olvido por culpa de alianzas que no son armoniosas, ya sean de carácter empresarial o social. Para ser totalmente franco, el autor está justificando aquí el divorcio, cuando las condiciones que rodean al matrimonio son tales que la armonía no puede prevalecer. Esto no pretende transmitir la creencia de que la falta de armonía no puede ser eliminada por otros métodos que no sean el del divorcio, pues hay casos en los que la causa del antagonismo puede ser eliminada y la armonía establecida sin dar el paso extremo del divorcio. Si bien es cierto que algunas mentes no se mezclan en un espíritu de armonía, y no pueden ser forzadas o inducidas a hacerlo, debido a la naturaleza química de los cerebros de los individuos, no esté demasiado preparado para cargar a la otra parte de su alianza con toda la responsabilidad de la falta de armonía, recuerde, el problema puede estar en su propio cerebro. Recuerda también que una mente que no puede ni quiere armonizar con una persona o personas puede armonizar perfectamente con los otros tipos de mentes. El descubrimiento de esta verdad ha dado lugar a cambios radicales en los métodos de empleo de los hombres. Ya no se acostumbra a despedir a un hombre porque no encaja en el puesto para el que fue contratado originalmente. El líder exigente se esfuerza por colocar a ese hombre en algún otro puesto, donde, se ha demostrado más de una vez, los inadaptados pueden convertirse en hombres valiosos. El estudiante de este curso debe estar seguro de que el principio descrito como la mente maestra se entiende completamente antes de proceder con las lecciones restantes del curso. La razón de ello es el hecho de que prácticamente todo el curso está estrechamente relacionado con esta ley de funcionamiento de la mente. Si no está seguro de haber entendido esta ley, comuníquese con el autor del curso y obtenga una explicación más amplia haciendo las preguntas que desee sobre los puntos en los que crea que necesita más información. No se puede dedicar demasiado tiempo a pensar seriamente y contemplación en relación con la ley de la mente maestra, por la razón de que cuando hayas dominado esta ley y hayas aprendido a aplicarla, se te abrirán nuevos mundos de oportunidades. Esta lección introductoria, aunque no está realmente pensada como una lección independiente del curso de la ley del éxito, contiene datos suficientes para que el estudiante que tenga aptitudes para la venta pueda convertirse en un maestro de la venta.
Cualquier organización de ventas puede hacer un uso efectivo de la ley de la mente maestra, agrupando a los vendedores en grupos de 2 o más personas que se alíen en un espíritu de cooperación amistosa, y apliquen esta ley como se sugiere en esta lección. Un agente de una conocida marca de automóviles, que emplea a 12 vendedores, ha agrupado su organización en 6 grupos de 2 hombres cada uno, con el objeto de aplicar la ley de la mente maestra, con el resultado de que todos los vendedores han establecido nuevos récords de ventas. Esta misma organización ha creado lo que llama el Club de una semana, lo que significa que cada hombre perteneciente al club ha vendido una media de un coche a la semana desde que se organizó el club. Los resultados de este esfuerzo han sido sorprendentes para todos. Cada hombre perteneciente al club recibe una lista de 100 posibles compradores de automóviles. Cada vendedor envía una tarjeta postal a la semana a cada uno de sus 100 posibles compradores y llama personalmente al menos a 10 de ellos cada día. Cada tarjeta personal se limita a la descripción de una sola ventaja del automóvil que el vendedor vende y solicita una entrevista personal. Las entrevistas han aumentado rápidamente, al igual que las ventas. El agente que emplea a estos vendedores ha ofrecido una bonificación extra en metálico a cada vendedor que se gane el derecho a ser miembro del club de una semana por promediar un coche a la semana. El plan ha inyectado una nueva vitalidad a toda la organización. Además, los resultados del plan se reflejan en el registro semanal de ventas de cada vendedor. Un plan similar podría ser adoptado muy eficazmente por las agencias de seguros de vida. Cualquier agente general emprendedor podría duplicar o incluso triplicar fácilmente el volumen de su negocio, con el mismo número de vendedores, mediante el uso de este plan. Prácticamente no habría que hacer ningún cambio en el método de utilización del plan. El club podría llamarse Club de la Póliza a la semana, lo que significa que cada miembro se compromete a vender al menos una póliza, de un importe mínimo acordado, cada semana. El estudiante de este curso que haya dominado la segunda lección y entienda cómo aplicar los fundamentos de esa lección, un objetivo principal definido, podrá hacer un uso mucho más efectivo del plan aquí descrito. No se sugiere ni se pretende que ningún estudiante emprenda la aplicación de los principios de esta lección, que es meramente una lección introductoria, hasta que haya dominado al menos las siguientes 5 lecciones del curso de la ley del éxito. El objetivo principal de esta lección introductoria es exponer algunos de los principios en los que se basa el curso. Estos principios se describen con mayor precisión y se enseña al estudiante de manera muy definida cómo aplicarlos en las lecciones individuales del curso. La organización de ventas de automóviles a la que se refiere este resumen se reúne en el almuerzo una vez a la semana. Se dedica 1 hora y media al almuerzo y a la discusión de los medios para aplicar los principios de este curso. Esto da a cada hombre la oportunidad de beneficiarse de las ideas de todos los demás miembros de la organización. Se han dispuesto 2 mesas para el almuerzo. En una mesa se sientan todos los que se han ganado el derecho a ser miembros del club de una semana. En la otra mesa, con vajilla de hojalata en lugar de porcelana, se sientan todos los que no se han ganado el derecho a ser miembros del club. No hace falta decir que estos últimos son objeto de una considerable reprimenda por parte de los miembros más afortunados sentados en la otra mesa. Es posible hacer una variedad casi infinita de adaptaciones de este plan, tanto en el campo de la venta de automóviles como en otros campos de la venta. La justificación de su uso es que se paga. No solo paga el líder o gerente de la organización, sino también cada miembro de la fuerza de ventas. Este plan se ha descrito brevemente con el fin de mostrar al estudiante de este curso cómo hacer una aplicación práctica de los principios expuestos en este curso. La última prueba de fuego de cualquier teoría, regla o principio es que realmente funcione. La ley de la mente maestra ha demostrado ser sólida porque funciona. Si entiende esta ley, ahora está listo para continuar con la lección 2, en la que irá más allá. Tus 6 enemigos más peligrosos. Una visita después de la lección con el autor. Los 6 espectros se denominan miedo a la pobreza, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida del amor, miedo a la vejez, miedo a la crítica. Todas las personas de la Tierra tienen miedo de algo. La mayoría de los miedos son heredados.
En este ensayo podrás estudiar los 6 miedos básicos que más daño hacen. Sus miedos deben ser dominados antes de que pueda ganar en cualquier empresa que valga la pena en la vida. Descubra cuántos de los 6 miedos le molestan, pero más importante que esto determine, también cómo conquistar estos miedos. En este cuadro tienes la oportunidad de estudiar a 6 peores enemigos. Estos enemigos no son hermosos. El artista que dibujó este cuadro no pintó los 6 personajes tan feos como son en realidad. Si lo hubiera hecho, nadie le habría creído. Mientras lees sobre estos feos personajes, analízate a ti mismo y descubre cuál de ellos te hace más daño. El propósito de este ensayo es ayudar a los lectores de este curso a deshacerse de estos enemigos mortales. Observa que los 6 personajes están a tu espalda, donde no puedes verlos convenientemente. Cada ser humano en esta tierra está atado en cierta medida por uno o más de estos miedos invisibles. El primer paso que hay que dar para acabar con estos enemigos es averiguar dónde y cómo los has adquirido. Se han apoderado de ti a través de 2 formas de herencia. Una se conoce como herencia física, a la que Darwin dedicó tantos estudios. La otra se conoce como herencia social, a través de la cual los miedos, las supersticiones y las creencias de los hombres que vivieron durante la Edad Oscura se han transmitido de una generación a otra. Estudiemos, en primer lugar, el papel que la herencia física ha desempeñado en la creación de estos 6 miedos básicos. Empezando por el principio, encontramos que la naturaleza ha sido una constructora cruel. Desde la forma de vida más baja hasta la más alta, la naturaleza ha permitido que los más fuertes se aprovechen de las formas más débiles de la vida animal. Los peces se alimentan de los gusanos y los insectos, comiéndolos. Las aves se alimentan de los peces. Las formas superiores de vida animal se alimentan de los pájaros, y entre sí, hasta llegar al hombre. Y el hombre se alimenta de todas las demás formas inferiores de vida animal y del hombre. Toda la historia de la evolución es una cadena ininterrumpida de pruebas de crueldad y destrucción de los más débiles por los más fuertes. No es de extrañar que las formas más débiles de la vida animal hayan aprendido a temer a los más fuertes. La conciencia del miedo nace en cada animal vivo. Así pues, el instinto del miedo llegó a nosotros a través de la herencia física. Examinemos ahora la herencia social y averigüemos qué papel ha desempeñado en nuestra constitución. El término herencia social se refiere a todo lo que se nos enseña, todo lo que aprendemos o recogemos de la observación y la experiencia con otros seres vivos. Deje a un lado los prejuicios y las opiniones fijas que se haya formado, al menos temporalmente, y podrá conocer la verdad sobre sus 6 peores enemigos, empezando por el miedo a la pobreza. Se requiere valor para decir la verdad sobre la historia de este enemigo de la humanidad, y aún más valor para escuchar la verdad después de haberla dicho. El miedo a la pobreza surge de la costumbre del hombre de aprovecharse económicamente de sus semejantes. Los animales que tienen instinto, pero que no tienen el poder de pensar, se depredan unos a otros físicamente. El hombre, con su sentido superior de la intuición, y su arma más poderosa del pensamiento, no se come a sus semejantes corporalmente, obtiene más placer comiéndoselos financieramente. Tan grande es el hombre, en este sentido, que casi todos los estados y naciones se han visto obligados a aprobar leyes, decenas de leyes, para proteger a los débiles de los fuertes. Cada ley azul es una prueba indiscutible de la naturaleza del hombre para aprovecharse de su hermano más débil económicamente. El segundo de los 6 miedos básicos con los que está atado el hombre es el miedo a la vejez. Este miedo surge de 2 causas principales. Primero, el pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo lugar, de las falsas y crueles enseñanzas sectarias que han sido tan bien mezcladas con fuego y azufre que todo ser humano aprendió a temer la vejez porque significaba la aproximación de otro mundo y tal vez, más horrible que este. El tercero de los 6 miedos básicos es el miedo a la mala salud. Este miedo nace de la herencia física y social. Desde el nacimiento hasta la muerte hay una guerra eterna dentro de cada cuerpo físico, guerra entre grupos de células, un grupo conocido como los constructores amistosos del cuerpo, y el otro como los destructores, o gérmenes de la enfermedad. La semilla del miedo nace en el cuerpo físico. Para empezar,
como resultado del cruel plan de la naturaleza de permitir que las formas más fuertes de la vida celular se aprovechen de las más débiles. La herencia social ha jugado su parte a través de la falta de limpieza y conocimiento de la sanidad. También, a través de la ley de la sugestión hábilmente manipulada por aquellos que se beneficiaron de la salud enferma. El cuarto de los 6 miedos básicos es el miedo a perder el amor de alguien. Este miedo llena los manicomios de celosos locos, pues los celos no son más que una forma de locura. También llena los tribunales de divorcio y provoca asesinatos y otras formas de castigo crueles. Es un vestigio, transmitido a través de la herencia social, de la edad de piedra, cuando el hombre depredaba a su semejante robándole la pareja por la fuerza física. El método, pero no la práctica, ha cambiado en cierta medida. En lugar de la fuerza física, ahora el hombre roba a su pareja con bonitos lazos de colores, coches rápidos y whisky de contrabando, rocas brillantes y mansiones señoriales. El hombre está mejorando. Ahora atrae donde antes conducía. El quinto de los 6 miedos básicos es el miedo a la crítica. Es difícil determinar cómo y de dónde ha sacado el hombre este miedo, pero lo cierto es que lo tiene. Si no fuera por este miedo, los hombres no se quedarían calvos. La calvicie se debe a que las bandas de los sombreros son muy ajustadas y cortan la circulación desde la raíz del cabello. Las mujeres rara vez son calvas porque usan sombreros sueltos. Pero por el miedo a la crítica el hombre dejaría de lado su sombrero y mantendría su cabello. Los fabricantes de ropa no han tardado en sacar provecho este miedo básico de la humanidad. Cada temporada los estilos cambian, porque los fabricantes de ropa saben que poca gente tiene el valor de llevar una prenda que está una temporada fuera de lo que todos llevan. Si dudan de esto, ustedes los caballeros, vayan por la calle con el sombrero de paja de ala estrecha del año pasado, cuando el estilo de este año pide el de ala ancha. O, ustedes, señoras, den un paseo por la calle en la mañana de Pascua con el sombrero del año pasado. Observa lo incómodo que estás, gracias a tu enemigo invisible, el miedo a la crítica. El sexto y último de los 6 miedos básicos es el más temido de todos. Se llama el miedo a la muerte. Para decenas de miles de años el hombre se ha hecho las preguntas aún sin respuesta: ¿qué? ¿Y qué? Los más astutos de la raza no han tardado en ofrecer la respuesta a esta eterna pregunta: ¿de dónde vengo y a dónde voy después de la muerte? Entra en mi tienda, dice un líder, y podrás ir al cielo después de la muerte. El cielo era entonces imaginado como una ciudad maravillosa cuyas calles estaban bordeadas de pliegues y tachonadas de piedras preciosas. Quédate fuera de mi tienda y podrás ir directamente al infierno. El infierno fue entonces imaginado como un horno ardiente donde la pobre víctima podría tener la miseria de arder para siempre en el azufre. No es de extrañar que la humanidad tenga miedo a la muerte. Vuelve a mirar la imagen del principio de este ensayo y determina, si puedes, cuál de los 6 miedos básicos te está haciendo más daño. Un enemigo descubierto es un enemigo a medias. Gracias a las escuelas y colegios el hombre está descubriendo poco a poco estos 6 enemigos. La herramienta más eficaz para combatirlos es el conocimiento organizado. La ignorancia y el miedo son hermanas gemelas. Generalmente se encuentran juntos. Si no fuera por la ignorancia y la superstición, los 6 miedos básicos desaparecerían de la naturaleza del hombre en una generación. En todas las bibliotecas públicas se puede encontrar el remedio para estos 6 enemigos de la humanidad, siempre que se sepa qué libros leer. Comience por leer La ciencia del poder, de Benjamin Kidd, y habrá roto el dominio de la mayoría de sus 6 miedos básicos. A continuación, lea el ensayo de Emerson sobre la compensación. A continuación, seleccione algún buen libro sobre autosugestión, e infórmese sobre el principio por el que sus creencias de hoy se convierten en las realidades de mañana. Minding the Machine, de Robinson, te dará un buen comienzo para entender tu propia mente. A través del principio de la herencia social se os ha transmitido la ignorancia y la superstición de la Edad Oscura, pero estáis viviendo en una época moderna. Por todas partes puedes ver la evidencia de que cada efecto tiene una causa natural.
Comienza ahora a estudiar los efectos por sus causas y pronto emanciparás tu mente de la carga de los 6 miedos básicos. Empieza por estudiar a los hombres que han acumulado grandes riquezas y averigua la causa de sus logros. Henry Ford es un buen tema para empezar. En el corto periodo de 25 años ha azotado la pobreza y se ha convertido en el hombre más poderoso de la Tierra. No hubo suerte, ni casualidad, ni accidente detrás de su logro. Fue el resultado de su cuidadosa observación de ciertos principios que están tan disponibles para ti como lo estaban para él. Henry Ford no está atado a los 6 miedos básicos, no te equivoques. Si crees que estás demasiado lejos de Ford para estudiarlo con precisión, empieza por seleccionar a 2 personas que conozcas de cerca, una que represente tu idea de fracaso y otra que corresponda a tu idea de éxito. Averigua qué hizo que uno fuera un fracaso y el otro un éxito. Consigue hechos reales. En el proceso de reunir estos hechos te habrás enseñado una gran lección causa y efecto. Nada ocurre sin más. Todo, desde la forma animal más baja que se arrastra por la tierra o nada en los mares, hasta el hombre, es el efecto del proceso evolutivo de la naturaleza. La evolución es un cambio ordenado. Ningún milagro está relacionado con este cambio ordenado. No solo las formas físicas y los colores de los animales experimentan un cambio lento y ordenado de una generación a otra, sino que la mente del hombre también está en constante cambio. Aquí radica nuestra esperanza de mejorar. Usted tiene el poder de forzar su mente a través de un proceso de cambio bastante rápido. En un solo mes de autosugestión debidamente dirigida puede poner el pie sobre el cuello de cada uno de sus 6 miedos básicos. En 12 meses de esfuerzo persistente puede llevar a toda la manada a un rincón donde nunca más le hará ningún daño serio. Te parecerás, mañana, al pensamiento dominante que mantienes vivo en tu mente hoy. Plantea en tu mente la semilla de la determinación de fustigar tus 6 miedos básicos y la batalla habrá sido medio ganada en ese momento. Mantén esta intención en tu mente y lentamente empujará a tus 6 peores enemigos fuera de la vista, ya que no existen en ningún lugar excepto en tu propia mente. El hombre poderoso no le teme a nada, ni siquiera a Dios. El hombre poderoso ama a Dios, pero no le teme nunca. El poder duradero nunca surge del miedo. Cualquier poder que se construya sobre el miedo está destinado a desmoronarse y desintegrarse. Entiende esta gran verdad y nunca serás tan desafortunado como para tratar de elevarte al poder a través de los miedos de otras personas que pueden deberte lealtad temporal. El hombre está formado de alma y cuerpo para actos de alta resolución, en el ala más audaz de la fantasía para volar sin cansancio, sin miedo a girar. Las punzadas más agudas a la paz y el sabor de las alegrías que el sentido y el espíritu mezclado dan. O está formado para la abyección y la desdicha, para arrastrarse en el estercolero de sus miedos, para encogerse ante cada sonido, para apagar esa llama de amor natural en el sensualismo, para saber. Esa hora tan bendita cuando en sus días sin valor la mano helada de la muerte pondrá su sello. Sin embargo, teme la cura, aunque odia la enfermedad. El uno es el hombre que será en adelante, el otro, el hombre como el vicio lo ha hecho ahora. Se lee. A lo largo de las páginas y lecciones de la ley del éxito, Napoleón Hill nos ha guiado por un camino transformador. Un sendero que no solo ilumina las claves para alcanzar el éxito material, sino que también nos invita a una introspección profunda sobre quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Este audiolibro no se trata únicamente de fórmulas o principios abstractos. Se trata de una filosofía de vida que, si la adoptamos, puede revolucionar no solo nuestra existencia personal, sino también nuestro impacto en el mundo. Hill nos enseñó que el éxito no es un destino, sino un viaje continuo. Así como las estrellas del firmamento no dejan de brillar, tampoco nuestras aspiraciones deben apagarse. Con cada meta alcanzada, surge una nueva oportunidad de crecer, aprender y contribuir. Este es el poder y la promesa de la ley del éxito, ser una guía para un proceso que nunca termina. El poder del propósito definido. Una de las lecciones más importantes de este audiolibro es la necesidad de tener un propósito definido. Como dijo Hill, el éxito comienza con un objetivo claro y definido. Esta afirmación resuena con las palabras de Helen Keller.
Lo único peor que ser ciego es tener vista pero no visión. Tener un propósito es el faro que ilumina nuestro camino, la brújula que nos guía a través de los mares inciertos de la vida. Un propósito no solo nos motiva, nos transforma. Nos desafía a pensar más allá de lo inmediato, a visualizar un futuro en el que nuestros talentos y esfuerzos se alineen para crear algo significativo. Jin nos recuerda que, sin un propósito, nos convertimos en hojas arrastradas por el viento, sin dirección ni destino. Sin embargo, con un propósito claro, podemos transformar incluso las circunstancias más difíciles en escalones hacia nuestras metas. La cooperación como clave del éxito. Otro principio fundamental que hemos explorado es la importancia de la cooperación. Hill desarrolló la idea de la mente maestra, destacando que ningún logro significativo es posible sin el apoyo y la colaboración de otros. Esto nos lleva a reflexionar sobre el valor de las relaciones humanas en nuestra vida personal y profesional. La cooperación no solo amplifica nuestras capacidades, sino que también nos conecta con un propósito mayor. Como afirma la Biblia en Proverbios 27, 17, el hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Este principio nos enseña que al rodearnos de personas que comparten nuestros valores y aspiraciones, podemos potenciar nuestro impacto y superar obstáculos que parecerían imposibles de enfrentar en soledad. Imaginación y acción, la dualidad del éxito. Jin no solo nos alentó a soñar, sino también a actuar. La imaginación, aunque poderosa, carece de valor si no se traduce en acción concreta. Como señaló en múltiples lecciones, los sueños son las semillas del éxito, pero es el trabajo constante y enfocado lo que permite que esas semillas germinen y florezcan. El Corán, en Sura 1 y 11, refuerza esta idea. Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que ellos cambien lo que hay en sus almas. Este mensaje nos recuerda que, aunque las circunstancias externas pueden parecer insuperables, el verdadero cambio comienza dentro de nosotros mismos. Nuestra voluntad de actuar, de perseverar a pesar de las dificultades, es lo que nos separa de quienes solo sueñan y nunca alcanzan. El valor de los fracasos. En el transcurso de este audiolibro, también aprendimos que el fracaso no es el fin, sino una parte esencial del camino hacia el éxito. Jin nos desafió a cambiar nuestra perspectiva sobre los errores y a verlos como oportunidades de aprendizaje. Como dijo Thomas Edison, citado por Hill, no fracasé, solo descubrí 10,000 maneras que no funcionaron. El fracaso nos enseña resiliencia. Nos da la oportunidad de ajustar nuestros planes, fortalecer nuestra determinación y crecer como individuos. Jin nos recuerda que cada gran logro fue precedido por desafíos y obstáculos. Como lectores y oyentes de esta obra, debemos abrazar los fracasos como escalones necesarios hacia nuestras metas. La fe como motor del éxito. La fe, tanto en uno mismo como en un propósito mayor, es una fuerza transformadora que Hill destacó en todo momento. Sin fe, los desafíos parecen insuperables y las metas demasiado lejanas. Pero con fe, somos capaces de superar incluso las pruebas más difíciles. La Biblia, en Hebreos 11, 1, define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jin nos desafía a cultivar esta certeza en nuestra vida diaria, a confiar en nuestra capacidad para triunfar y a creer que cada paso que damos nos acerca a nuestros sueños. La armonía interna y externa. Un tema recurrente en la ley del éxito es la importancia de la armonía. Jin nos enseña que el éxito duradero solo es posible cuando encontramos un equilibrio entre nuestras metas personales y nuestras relaciones con los demás. Esto incluye desarrollar una personalidad agradable, practicar la empatía y buscar el entendimiento mutuo. El concepto de armonía también se extiende a nuestra relación con nosotros mismos. Hill enfatiza la importancia del autocontrol, la autodisciplina y la autoconfianza. Estas cualidades nos permiten alinearnos con nuestras aspiraciones y mantenernos firmes en nuestro camino, incluso cuando enfrentamos adversidades. Un llamado a la acción. A medida que cerramos este audiolibro, es importante recordar que el conocimiento por sí solo no basta. Como dijo Hill, el conocimiento es poder solo cuando se organiza y se aplica.
Ahora es tu momento de actuar, de aplicar los principios que has aprendido y de tomar el control de tu vida. Te invito a reflexionar sobre los siguientes pasos que tomarás. ¿Cómo implementarás el concepto de un propósito definido en tu vida? ¿Qué acciones concretas emprenderás para cultivar la fe, la imaginación y la cooperación? Recuerda que cada gran logro comienza con un primer paso, y ese paso depende de ti. El legado de la ley del éxito. Finalmente, esta obra no es solo un manual para el éxito personal, es un legado. Jin nos ha dejado un mapa que trasciende generaciones y culturas. Un mapa que nos invita a explorar nuestro potencial y a compartir nuestras victorias con el mundo. Como dijo Hill, la riqueza y el éxito no son accidentales. Son el resultado de principios que cualquiera puede aplicar. Este mensaje es un testimonio del poder de la voluntad humana, del valor de la perseverancia y de la infinita capacidad de la imaginación. El éxito está en tus manos. Este es tu momento. Tienes las herramientas, el conocimiento y la inspiración. Ahora depende de ti convertir todo esto en acción. El éxito está al alcance de todos, pero solo los que están dispuestos a trabajar por él lo alcanzarán. Como dice un proverbio chino, el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Demos ese paso juntos. Comencemos ahora mismo a aplicar las lecciones de la ley del éxito y hagamos de nuestras vidas un testimonio viviente de lo que es posible. El éxito te espera, ve y conquístalo.